Hola Javi, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Martín? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿Cómo bien, estás? bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, ya sabés para qué te traemos aquí. Como te comenté, me parece súper interesante que estaba buscando a alguien que dé su experiencia del lado, digamos, desde el área de la preparación física, y sobre todo que tenga experiencia profesional. Sé que has viajado mucho, es más enriquecedora, entonces bueno, y para el que no te conozca un poco, preséntate y háblanos un poco de toda tu trayectoria, ¿sí? Vale, bueno, primero que nada agradecerte la confianza, la invitación, porque la verdad que bueno, después de hacer varios cursos con vosotros, el estar a la otra parte de la cámara, digamos, pues la verdad que bueno, que es gratificante también si puedo aportar algo para futuros alumnos. Y bueno, y básicamente bueno, soy Javi Benavent, como mucha gente que ya me conoce sabe. Y bueno, y llevo pues más de 15 años ya en el fútbol profesional, desde que terminé la carrera en Ciencias del Deporte por allá por el 2007. Pues bueno, ya tenía claro que me quería dedicar a esto y bueno, ya en el último año de carrera empecé como prácticas ya en el Valencia, ya empecé a vivenciar ahí un poco lo que es el mundo un poco de alto rendimiento, aunque yo en ese momento evidentemente estaba en la base con los más pequeños, pero ya acabé de despertar ese gusanillo de que lo quería dedicarme a esto. Y bueno, después de ese año pues ya fui al Villarreal, que ahí es donde ya estuve 7 años y yo creo que ahí realmente es donde se forjó la base del Javi que soy ahora, es donde ya vivencié muchísimas cosas, conocí a mucha gente, ahí fue donde también inicié el máster de alto rendimiento en el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, y a raíz de esa formación, de todo lo que viví en el Villarreal, que llegué a estar también hasta en el Villarreal en segunda división y tal, pues bueno, ya a raíz de todo eso, todos los conocimientos que fui adquiriendo, la experiencia ahí, pues ya al final ya llegaron ofertas del extranjero y tal, y bueno, hasta el día de hoy, que bueno, ahora iremos comentando, pero la verdad que sí, un poquito trotamundos, pero la verdad que contento. Y a partir justamente de donde decís, a partir de aquí que empezaste a viajar y a meterte más en el fútbol profesional. Ahora sería interesante que nos empieces a contar justamente ya tu trayectoria cuando empezaste a viajar o con los equipos ya profesionales. Mi primera experiencia ya profesional fue ya cuando salto en el Villarreal en segunda división, pero bueno, ya cuando empiezo a arrancar en el extranjero, o sea, a raíz de salir ya del Villarreal, y mi primera experiencia fue en Ucrania, en la primera división de allí. Y bueno, la verdad que la primera vez que sales te da un poquito de, no sé si miedo, pero sí respeto, porque bueno, estás preparado, pero sabes que todavía te queda mucho por aprender. Bueno, eso lo sabes siempre, pero en ese momento más, ahora ya da menos miedo, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy gratificante. El empezar a vivir otras culturas, ya estar realmente en una liga, en una primera división profesional. Te ves jugando contra equipos como por ejemplo el Dinamo de Kiev en el estadio de Kiev, donde bueno, sabías que ahí la selección española hacía pocos años había ganado su Eurocopa, bueno, otra de las muchas que ha ganado, y bueno, y la verdad que el sentir que ya un poco arrancas de verdad a vivir lo que era tu objetivo, tu sueño, pues la verdad que es muy gratificante y ver que ya empiezas realmente a progresar y a vivir de lo que tú querías. Claro, ahí ya sentías que estabas en otro nivel, ¿no? Exacto. Y es eso lo que te produce esa cosquilleo, que ya ¿no? empiezas a estar en el nivel que realmente querías estar, porque la verdad que no es fácil, cuesta mucho llegar ahí, no todo el mundo puede llegar, aunque muchos quieren, y el sentir que tú ya estabas llegando y tocando lo que querías. Bueno, ahí venía ya después el siguiente paso, que era ya el decir, ahora a ver si consigo mantenerme, porque ahora ya he arrancado, pero después viene lo más difícil que veo, que es mantenerte en el mundo y seguir adquiriendo experiencia para que en el futuro pues bueno, pues hagan más cosas, porque sabemos que en el fútbol pues, los contratos son temporales, o sea, y casi nunca duran lo que firman, o sea, normalmente siempre se acaban antes. Mira, y eso, perdóname que viene a relación, pero te corto y luego seguís, ¿sí? Con toda tu trayectoria. Lo que siempre me pregunté es que el preparador físico puede hacer el trabajo excelente, el desarrollo de todas sus capacidades, pero claro, si el técnico o el resto del equipo no hacen su trabajo, tampoco vale de nada, ¿no? Entonces,
Sí, muchas veces. Claro, claro, la verdad que, bueno, como todos sabemos, el fútbol, el trabajo es un trabajo también en equipo, no solo el de los jugadores, sino también el del staff. Es un trabajo multidisciplinar. En ese momento fui con una persona que ya conocía de aquí, que era el que les daba la oportunidad también de entrenar, y bueno, el resto eran todos de gente de ahí del país, de Ucrania, con otra cultura, otra visión distinta. Tú tienes que llegar un poco, cambiar un poco la mentalidad en ciertas cosas, intentar poner cosas que para ellos son novedosas, aunque para nosotros son normales. Y bueno, después ya con todo eso, que encima en el fútbol, aunque hagas un buen trabajo, en el resultado, que es lo que realmente al final, el ganar o perder, el resultado es lo que te hace o ganar dinero o mantener el contrato, mantener el puesto de trabajo. Y aunque tú hagas un gran trabajo, realmente después si la pelota no entra, si no ganas partido, en eso influyen muchas cosas, porque también hay un árbitro que puede tomar decisiones, que te pueden influir. Pues hay tantas cosas variables, ¿no? Que aunque a ti te gusta el trabajo y ya te gratifica, te satisface el estar haciéndolo, pero realmente es poco gratificante a lo mejor del entorno hacia ti, porque si no consigues, como digo, esos resultados, pues al final sabes que te vas a ir a casa. O sea, eso es así. Totalmente. Pero bueno, hay que saber vivir con ello y ya está. Siempre, bueno, por eso, siempre me había preguntado eso, ¿no? Que digo, mira, tú lo puedes hacer fenomenal, pero siempre está todo el equipo que tiene que responder y de hacer bien su trabajo. Eso es. Muy bien. Bueno, y a partir de aquí, ¿cómo seguimos? Pues bueno, después de Ucrania, bueno, ahí no pudimos terminar la temporada por lo que te he dicho. O sea, al final vienen unos resultados que era complicado, era un equipo que acababa de ascender y bueno, al final era complicada la situación también en un momento dado. Y después de esa, si no recuerdo mal, sí que es verdad que me salió la oportunidad en España, que fue en Formentera. Ahí estuve en Formentera y la Unión Deportiva Ibiza también, que también fueron experiencias muy, muy bonitas esa temporada. Y bueno, sé que ya después de esa sí que ya arranco otra vez al extranjero, ya no he parado hasta ahora. Ya arranqué a Emiratos, a un equipo también que recién ascendía a Primera División de allí. Bueno, la experiencia también buena, simplemente que ahí sí que fui solo, con un cuerpo técnico totalmente desconocido para mí y bueno, con lo que te decía antes, con lo que costaba el mantener cosas, tienes que entender al entrenador, adaptarte a ver cuál es su filosofía, a veces hay cositas que tienes que ajustar porque no acaban de cuadrar igual la tuya con la suya, pero al final eres tú el que se tiene que adaptar. Con los jugadores maravillosamente bien, o sea, fue espectacular todo, la verdad que muy bien, con el club también. Y bueno, al final de esa temporada también ya te vuelves a casa y después ya salió a Armenia. Que ahí sí que ya fui con la temporada empezada por un contacto que me dijo que estaban buscando un preparador físico español, que quería igual mejorar los resultados. Bueno, fui allí también solo, con el cuerpo técnico armenio. Intenté explicarles un poco cuál era la idea, la filosofía, adaptarme a la suya también, evidentemente, porque no puedes entrar en plan conquistador, que digo yo, ¿no? Porque es normal que la gente tiene otra mentalidad, vas tú nuevo, tienes que adaptarte, ir convenciendo más que imponiendo. Más o menos se consiguió, sí que es verdad que a veces te dejaban hacer más, cuando ya llegaban igual buenos resultados ya volvemos un poco a lo suyo, ya querían también ellos un poco, que lo entiendo. Después igual si volvía alguna mala racha, pues volvíamos otra vez a tener más protagonismo. Pero bueno, siempre son enriquecedoras esas experiencias, al final acabamos ganando la liga, que el objetivo final era ese, o sea, conseguimos mejorar los números y con mi trabajo y con la ayuda de ellos también, pues al final conseguimos llegar a acuerdos, a consensos y la verdad que la temporada fue buena. Y bueno, después ya de la experiencia de Armenia, ya me fui a la selección de Kuwait, allá a la Federación de Kuwait, que ahí también estuve un año, porque aunque tenía el contrato de 2, la verdad que también fue una experiencia muy, muy buena, porque allí estuve en la federación y también obtuve permiso para trabajar en uno de los mejores clubes de allí en la liga. La federación me dio permiso para trabajar en los dos, entonces aparte de vivenciar el trabajo en una selección y en organizar un poco lo que es la metodología junto con los demás españoles, porque fuimos creo que 12 o 14 españoles, que era como un proyecto para organizar todo un poco desde la base, ¿sabes? Pues aparte de vivir esa experiencia en una federación, también viví la experiencia en uno de los mejores equipos de allí, jugando
la FC, que es como la equivalencia, la FC Cup, que es como la equivalencia a la Europa League de aquí. Bueno, la verdad que conseguimos mejorar un poco con los otros países que fui los resultados de ese club, aunque bueno, era un club que aspiraba a ganar liga y tal, pero en ese momento que ya cogimos el equipo ya no dio tiempo, porque otros de los equipos fuertes pues tenían un muy buen nivel también. Y cuando estaba terminando ya la primera temporada en Kuwait, me salió la oportunidad de ir a la Andorra. Y ahí, pues bueno, como conocía a gente del cuerpo técnico y tal, y hacía años que habíamos trabajado juntos, de hecho coincidimos en el Villarreal, pues lo vi una buena experiencia, aunque evidentemente económicamente, por la categoría que era en ese momento, que era Primera Red, pero el objetivo era bonito, que era ascender a Segunda División, no iba a cobrar exactamente lo mismo que en Kuwait, pero por la experiencia, por la gente con la que iba a trabajar, y por el proyecto pues, y por el reto, pues me pareció igual renunciar un poco al tema económico y apostar por el reto deportivo, que bueno, de hecho, siguiendo con la dinámica de adaptarse, de llegar a consensos, que la verdad que fue un año en ciertas cosas un poco difícil, pero al final pues bueno, se consiguió el objetivo de ascender a la Andorra Segunda División, fue una bonita experiencia, muy bonita. Y ahí ya estaba Piquet, ¿no? Sí, sí, o sea, está, por sí, eso ya llevaba también, unos años Piqué. Por eso te digo que ya el proyecto pintaba bien, porque sabías que había ahí alguien importante con buena inyección de dinero, digamos, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que Piqué ya llevaba unos años, ya se veía que la Andorra pues iba mejor, y bueno, en el momento que se me presentó la oportunidad, que me llamó Eder, el entrenador, directamente, y con Manu, que también lo conocía, que de hecho seguimos teniendo buena amistad, pues bueno, el reto era bonito y decidí apostar, y la verdad que salió bien. También tenía 2 temporadas, pero al final terminé en una por circunstancias del fútbol. Al final hay cosas que cuesta llegar a consensos, y al final hubo cosas que no se acabó de cara al siguiente año. Entonces, pues bueno, son cosas, el mundo este funciona así. Y ya después, ya a raíz de eso, ya lo que salió fue donde he estado 2 años, ahora estos últimos años, que son la selección de Irak. Y la verdad que espectacular también la experiencia. Llegamos, el objetivo era pues bueno, también un poco ya realzar el fútbol iraquí a través de la selección, porque bueno, es verdad que Irak en sus tiempos pues bueno, fue una selección importante en su zona, y la verdad que bueno, vino todo rodado, porque fuimos un cuerpo técnico español allí, algunos de ellos todavía siguen allí, y conseguimos el primer torneo que jugamos, que era la Gulf Cup, que era un torneo que se juega de los países del Golfo, que bueno, a nivel igual internacional no tiene mucha repercusión, pero para ellos es un torneo importante. Zona, claro. Y hacía, pues bueno, creo que hacía casi 40 años que no se ganaba, y llegábamos nosotros y la primera vez lo ganamos. O sea, la verdad que empezamos con muy buen pie, eso ya te da mucha fuerza, la gente ya da que la gente confíe mucho en ti. Bueno, conseguimos encontrar a muchos jugadores que eran iraquíes, que estaban por Europa también, y al ver un proyecto un poco más serio, pues ya algunos ya decidieron querer venir a representar a su país, y la verdad que todo eso ha ayudado mucho. Y después, bueno, en la ronda que estuve de clasificación para el Mundial, pues la verdad que también fue muy bien, y bueno, ha sido una experiencia también muy bonita el estar jugando en la clasificación para el Mundial. Pues bueno, el sueño era llegar ahí, pero bueno, por circunstancias del fútbol, pues a los 2 años se ha terminado, ahora ellos siguen, y ojalá les vaya muy bien y veamos a ir aquí en el Mundial, que yo creo que se lo merece el país, porque la gente es espectacular, todo el cariño que ha mostrado la gente de allí. Me has comentado que has tenido buenas experiencias ahí. Es muy hospitalaria la gente allí, es muy amigable, te da todo. O sea, la verdad que estaba muy a gusto. A raíz de esto que decís me hace reflexionar, y aparte es lo que un poco hay una diferencia entre ser preparador físico de una selección en la cual te llegan los jugadores, poco tenés que hacer y ya ponerlos en marcha, ya digamos a punto, vamos a decir, para el partido, diferente a llevo un equipo, tengo algo más programado, tengo más tiempo, ¿no? Sí, bueno, la diferencia es que bueno, en la selección los jugadores en realidad no son tuyos, o sea, los jugadores son del club, o sea, no trabajan en realidad contigo. Ahí es simplemente, pues bueno, los entrenadores van haciendo un seguimiento de sus partidos y cómo están rindiendo los partidos, y haciendo sus informes para al final ver
del total de jugadores que están siguiendo, al final, con cuáles se quedan para una convocatoria, porque sabes que pueden ir 20 y pocos, o sea, no podemos, aunque estés siguiendo a 70, claro, evidentemente tienes que reducir, seleccionar a los mejores en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es un poco estar en contacto con los jugadores, intentar estar en contacto con preparadores físicos, ver cómo van, incluso en algún momento yo, si algún jugador, siempre consensuando con su preparador físico, me ha pedido algún programa, algo complementario, algo específico, pues bueno, viendo que más o menos está haciendo allí, si lo puedes ayudar, pues lo intentas ayudar, siempre respetando evidentemente el trabajo de su preparador físico sin interferir negativamente en el trabajo que hacen allí. Sí. Y cuando vienen contigo, pues bueno, básicamente es un poco conocer o intentar conocer cuál es su rutina en el club, lo que tú hagas que no interfiera negativamente y evidentemente pues si tienen ciertas rutinas, pues tú más o menos mantenerlas dentro de tu programa de entrenamientos en la selección, porque son periodos cortos de 10-12 días. Claro. Entonces, básicamente es que ellos sigan teniendo su rutina lo máximo posible. Claro. Y si tú puedes después dar información a su preparador físico de lo que ha hecho contigo, pues mucho mejor también. Y por ahí realizar algún ajuste, tocar algunas claves, digamos, exacto, ¿no? Exacto. También es verdad que tú imagínate que cuando te llegan, no te llegan todos a la vez tampoco, porque vienen de distintos sitios. Uno ha jugado hace 48 horas, el otro hace 24, el otro igual hace 72. Entonces los primeros días son un poco de... Algunos recuperan, otros ya empiezan a entrenar más o menos normal, pero igual hasta el tercer día no entrenan ya todos juntos. Lleva 4 o 5 días hasta que se ponen todo y luego arrancas más o menos... Exacto, o sea que de los 10-12 fíjate ya lo que te queda. O sea, y en esos periodos de igual 10 días o 12 días tienes igual un par de partidos. O sea, claro, eso es interesante porque el papel es totalmente diferente. No es lo mismo un equipo que evidentemente tenés más peso y más responsabilidad y podés trabajar más que esto, digamos, aunque seas un crack, poco podrás hacer, o sea, ¿no? Pero bueno, es importante también, así que es interesante. De hecho, cuesta adaptarse un poco porque yo ya lo he vivido un poco en Kuwait, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio tú vienes acostumbrado de llevar tu planificación en un club y cuando llegas a una selección, claro, estás acostumbrado, entre comillas, a esa tensión, esa adrenalina todos los días porque lo tienes que gestionar todo y tienes que planificar, a simplemente estar siguiendo lo que está haciendo el jugador en su club y simplemente como dando un poco de apoyo, pero ya no eres tú el que lleva la planificación. Entonces, al principio cuesta acostumbrarse un poco y cambiar el chip de esa manera, ¿sabes? Claro, ahí es interesante porque ahí hay un punto, ¿no? Porque la pregunta sale, bueno, pero ¿cómo planificás o cómo organizás una sesión, ¿no? Así digo, para que todos lo entendamos. No estamos hablando ya de entrar en sesiones finas, todo, pero ¿cuál sería, en pocas palabras, cómo organizarías ese tipo de entrenamiento? En la selección te refieres. Claro, cuando te viene y vos decís, mira, tengo 12 días. Sé que 3 o 4 son para aclimatarse, sé que después del partido pierdo 1 o 2 o 1 o 2 días porque se van, entonces te quedan 5 o 6 días. Pues ahí básicamente la planificación que haces es, hacemos como una lista, ver cada jugador, evidentemente sabemos en qué equipo está, cuándo tiene el partido y cuál es su plan de viaje, entonces te sabes cuándo termina el partido, cuándo coge el avión, cuándo te va a llegar, sabes las fechas igual cuáles son, entonces vas haciendo como grupos, el primer día voy a tener a estos y vienen de jugar hace X horas o vienen del viaje tal, llegan a tal hora, igual te llegan a las 6 de la mañana o te llegan a las 4 de la mañana. Entonces vas como haciendo grupos y vas como planificando. Este día le toca regenerativo, luego ya pasa a un poco introducción, pero me llegan estos otros 4 o 5. Y entonces el regenerativo lo hacen estos 4 o 5. Claro. Y al segundo día estos todavía están un poco como introduciendo y estos ya más o menos pueden entrar normal. Claro. Entonces vas un poco preparando tareas, adaptando según el número de jugadores que vas teniendo, porque ya te digo, sabes que hasta el tercer, cuarto día no los tienes a todos más o menos a pleno rendimiento. Incluso cuando llegas al tercer, cuarto día, la mayoría ya puede estar más o menos a pleno rendimiento, pero igual te quedan 3, 4 que todavía están acabando de recuperar del todo. Sí, ¿sabes? Y lo que te iba a decir, alguno viene medio con alguna contractura, alguna molestia que tampoco podés exigirle a tope, entonces intentarás llevarlo poco a poco hasta
hasta para que llegue lo mejor al partido, si encima son jugadores que generalmente, que aunque estén tocados, se los trae porque son los que destacan, o los que hacen la diferencia. Esos días, ¿no?, son tenerlo entre algodones. Vienen, lo mueves un poco para que recupere, pero luego ya lo mandas con suplementación para que vaya acelerando la recuperación bien, con los fisios que le den masaje, sesiones de crioterapia. O sea, está que por la mañana está trabajando contigo, pero por la tarde están todos metiéndole mano, como digo yo, para que esté cuanto antes. Si puede estar en 24, mejor que en 48, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que el jugador siempre viene predispuesto, es consciente de lo que es estar representando a su país, y la verdad que nosotros no hemos tenido nunca ninguna queja con nadie, porque todos vienen predispuestos a ponerse a punto en la mayor brevedad posible. O sea, que la verdad que... Y a representar a su país, aparte. Exacto, que debe ser eso también importante. Y encima con un reto tan bonito como el llegar a un mundial, ¿sabes? Entonces, la verdad que, aunque era en cierta manera un poco complicado y compleja la situación, pero bueno, todos poníamos de nuestra parte, el primero el jugador, y la verdad que muy bien. Muy interesante. Tengo una gran intriga para conocer un poco y para que también conozcan, los que nos están escuchando, quiénes fueron tus mentores en la parte, bueno, de tu formación, ¿no? O de quién has cogido ideas, secretos, etcétera, ¿no? Bueno, pues la verdad que al estar tantos años en el Villarreal, como te he comentado antes, pues bueno, donde arranca todo es ahí, ¿no? Porque ahí empiezo a vivenciar toda esta metodología así integrada, a vivir ya situaciones reales de lo que es entrenar en alto rendimiento, porque bueno, empiezas en la base, pero también ves cómo entrenan los equipos de más arriba. Y bueno, y a raíz de estar ahí y empezar a vivir todas estas cosas, pues surge mi interés por el máster de preparación física en alto rendimiento del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, y allí ya pues estar con profesores dándote clases como Paco Seirulo, Julio Tous, Joan Soler, Gerard Moras, bueno, toda esta gente que para mí son unos cracks, pues totalmente. La verdad que me nutrí mucho de mucha información allí. Al principio te dan tanta información que no sabes bien cómo aplicarla, pero bueno, al estar trabajando en un club como el Villarreal, pues más o menos sí que vas viendo la manera de cómo ir encajándolo. Pero cuando viene ya la realidad de cuando realmente sé cómo encajar eso, realmente lo veo de verdad, es ya cuando subo al Villarreal B, a segunda división, que en ese momento estaba Javi Gracia de entrenador y venía con su preparador físico, que era Juan Soya. La verdad que también para mí es un profesional espectacular también. Y con él es con quien empiezo ya, pues bueno, yo a él le ayudo más que nada en el tema de la readaptación de los lesionados, me encargo más de esa faceta, aunque bueno, yo veo cosas que hace en campo y doy apoyo también en eso, pero bueno, viendo esas planificaciones y viendo él en qué cosas se fija y temas biomecánicos y temas así más de fisiología, porque es más trabajo individualizado con el jugador lesionado, porque lo tienes aparte, pues hacer más cosas, pues bueno, a raíz de conversar con él, me recomienda igual alguna lectura o él me dice, pues mira, yo esto lo hago así por esto y por esto, porque fíjate en estas cosas. Ahí ya empiezo a mejorar todo eso, a aplicar un poco cosas que voy aprendiendo en ese máster y a vivenciarlo de verdad. Como mentor sería, exacto, ¿no? ¿sabes? Como un mentor. Y entonces como ves que encima va funcionando y ves que los jugadores mejoran, cada vez él me va dando más espacio y bueno, de hecho llega momentos en el que él por circunstancias, igual si algún día no puede asistir y tal, pues ya te quedas tú al pie del cañón y ya eres tú o nada. Y la verdad que ahí aprendí muchísimo porque bueno, estuve recuperando hasta jugadores con ligamento cruzado anterior. De hecho, alguna vez incluso tuve alguna sesión con alguno del primer equipo. Entonces, claro, siendo tan joven, teniendo tanto que aprender, estar en ese momento todavía iniciándote y que ya tener esas responsabilidades, pues bueno, al principio te da mucho respeto, incluso miedo. Pero bueno, dije, yo de esto sé y si no sé, pues me leo cosas y espabilo y tengo que, y es así, y tengo que preparar las sesiones. Y de hecho yo lo que hacía era por las tardes, yo estaba en el gimnasio haciendo ejercicios que le iba a hacer al jugador al día siguiente para ver qué iba a sentir él, para cuando él me dijera lo que sentía, yo entenderlo mejor. Muy bien, me gustaría que todos hicieran eso. Y es lo que recomendamos nosotros, porque muchas veces lo dan de teórico y no, ¿sí? de lo que han escuchado, lo que han visto. Claro, bárbaro. Yo era a ver si realmente con ese ejercicio yo iba a conseguir el estímulo que quería y donde yo quería,
para condolecer al jugador, porque estás tratando con una lesión seria como es un ligamento cruzado, o si te viene una rotura en isquiotibiales, que por desgracia ocurren demasiado en el fútbol. Entonces tienes que ver realmente si el ejercicio va a ir donde tú quieres que vaya. ¿Y cuál es la intensidad verdadera? Exacto. Porque a veces parecen sutiles y todo y te están matando. Claro, entonces, claro, sí. Porque después el jugador cuando me dé su feedback yo realmente entenderlo, o ya estar preparado o decirle ya vas a sentir esto, ¿sabes? Avisarle. Claro, y entonces el jugador también de esa manera, cuando ve que tú sabes lo que estás haciendo y que realmente lo entiendes, a él también cómo se siente y qué va a sentir, eso genera también mucha confianza, porque además son lesiones un poco largas, que también tienes que hacer un poco de psicólogo también con el jugador, ¿eh? Y hay veces que tú igual aprietas un poco al jugador y ya lo preparas, o igual mañana te notas la rodilla un poco hinchada. Entonces viene mañana con la rodilla hinchada, es jodido, pero bueno, ya lo sabe, no pasa nada. Hoy pues volvemos un poquito para atrás para que eso se reduzca con la ayuda de los fisioterapeutas y de todo el cuerpo médico también, que es una parte muy importante y hay que trabajar muy en sinergia unos con otros, porque al final lo que importa es el jugador. Y ahí tenemos que estar todos con una comunicación exquisita porque son temas serios. Y bueno, estuve 2 temporadas con el Villarreal B, y también allí conocí a otro preparador físico que para mí es también un referente, que ahora vuelve a estar en el Villarreal, que es Ismael, que está con Marcelino, porque es otro que bueno, a nivel fisiológico y este tipo de conocimiento, este tipo de facetas, creo que lo domina muchísimo. Y es otra... que le da la fundamentación, digamos, a todo lo que hace, claro, ¿no? todo lo que hace está fundamentado siempre y lleva como la fisiología, pero la adapta a un entrenamiento dentro de acoplarlo a lo que es el entrenamiento integrado y a planificarlo dentro de poder transferirlo al juego. Sigo teniendo también buena relación con ambos, no es que hablemos todos los días, pero bueno, de vez en cuando sí que hablamos y tal. Y bueno, sí que es verdad que estas 2 personas, junto con los profesores de aquel máster, pues son los que un momento han creado la base de la preparación física. De la preparación física, que yo, como yo creo que hay que trabajarla, y un poco mi metodología, la base nace con estas personas, ¿sabes? Porque es donde realmente yo me doy cuenta de que, bueno, si queremos ser preparadores físicos en el fútbol profesional, o sea, tenemos que entender de fisiología. Porque al final en el juego sí ocurren muchos esfuerzos, pero hay que entender lo que estás viendo, qué tipo de esfuerzos son, cómo ocurren, cómo responde el cuerpo a cada tipo de esfuerzo y entender cómo cada sistema energético tienes que prepararlo para que después el jugador pueda rendir bien en el campo, porque al final tú tienes que ayudar al jugador a que rinda lo mejor posible, o sea, tienes que estar preparado y el jugador eso lo ve. O sea, ellos igual no tienen de preparación física, pero sí que saben ver si tú estás preparado o no. Eso sí que lo ven. Lo perciben y aparte lo van vivenciando, ¿sabes? O sea, porque vos le decís vas a sentir esto por esto y pasa, ¿no? Entonces yo creo que por respeto a la profesión, por respeto al fútbol y por respeto al jugador, o sea, yo creo que tenemos que tener la autodisciplina y autoexigencia de ir preparando, porque es verdad que tú igual sabes unas cosas hoy y mañana cambian y tienes que estar al día y nunca lo vas a poder saber todo y no está la receta, no está la receta perfecta, ¿no? Totalmente. Tienes que ser un poco flexible y saber ir adaptándote, pero creo que es muy importante que los preparadores físicos sepamos de fisiología, muy importante. Sí. Bueno, es una eterna a veces debate ese, ¿no? Porque... O a veces también, yo creo que con lo que ven piensan que ya lo saben y lo pueden transferir, pero a veces hay que profundizar un poquito más, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, yo cuando salí de la carrera, bueno, sales sabiendo cosas, pero yo salí también con la sensación de, vale, yo creo que esto es una base que me dan para que ya puedas igual conducir o enfrentar ciertas situaciones, pero hay que mejorar, o sea, hay que estar en mejora constante, o sea, no te puedes conformar con eso. Vos fíjate, al final te tuviste que, digamos, no salías con la preparación para ser preparador físico, vos saliste con una buena base y luego por tu cuenta vos fuiste formándote con todo esto que decís para ser un preparador físico. Te tienes que especializar un poco después y eso ya tiene que ser porque que tú lo busques por autoexigencia, ¿no? O sea, no conformarte, porque no solo estar allí y hacer ejercicios y que el jugador corra y ya está, o sea, es que no solo cómo se mueve el balón, o sea, es que hay más cosas, o sea, son esfuerzos y esos esfuerzos también son fútbol. Claro, eso te iba a decir, muchas veces, perdóname que te corte, No, tranquilo. Muchas veces
el fútbol viene de futbolistas, ¿no? Y vienen de, evidentemente son muy empíricos, que está bueno la parte de experiencia y todo, pero lo tienen que de alguna manera equilibrar con bases científicas para poder saber lo que hace uno y tener una explicación, digamos, que sustente eso, ¿no? Te habrá pasado seguramente en dar con entrenadores o preparadores que son muy empíricos y realmente, no sé, no es agradable, digamos, más cuando uno tiene una base de ciencia, ¿no? Sí, además está la frase esta que dice que, bueno, que el fútbol igual no es ciencia, pero la ciencia puede ayudar también mucho al fútbol, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es compatible una cosa con la otra. Yo creo que temas fisiológicos, aspectos fisiológicos, igual no de la forma más pura, evidentemente, porque no estamos hablando de atletismo, de un deporte individual, es un deporte colectivo que juegas todas las semanas, no estás tú solo haciendo el esfuerzo, sino que dependes de varios factores, el balón, tu compañero, el rival, pero yo creo que sí que de alguna manera, yo creo que ya hay investigaciones de sobra en la que se puede adaptar y más o menos, aunque no puedas hacer concreto trabajar este sistema energético, pero incluso con tareas técnico-tácticas, jugando con espacios y número de jugadores, puedes más o menos hacer predominar un tipo de esfuerzo sobre otros. O sea, sí que se puede. Lo que pasa es que, bueno, es un poco más difícil, más laborioso, pero sí que se puede. Se puede, sí que se puede hacer, yo creo, perfectamente, pero es lo que vos decís, es más trabajo y a veces... Y más trabajo en equipo, sí, evidentemente. Exactamente, porque todos tienen que de alguna manera seguir ese camino, claro, ¿no? Claro, si al jugador le decimos que tenéis que trabajar en equipo y tal, es que el cuerpo técnico también tiene que ser un equipo en realidad y hay que planificar en equipo. Evidentemente lo que manda es el fútbol en sí, es lo más importante, pero bueno, hay que ver cómo se ayuda desde la otra parte, cómo se ayuda a que eso sea lo más óptimo posible. Me interesa saber, Javier, qué es lo que, por ahí no siente, pero qué es lo que tiene que hacer un preparador físico, el primer objetivo cuando se encuentra con un equipo y sobre todo profesional, ¿no? Sí, a ver, te pongo un poco en el tema, ¿no? Imagínate, vos entrás, como te ha pasado muchas veces, empezás una temporada, la temporada de cero, con la pretemporada y todo, entonces, ¿qué dirías que el objetivo, varios objetivos, ¿no? Que, resumido, y luego puedes ampliar, ¿cuál sería el primer objetivo que tiene que hacer o que conseguir o que manejar el preparador físico? Bueno, yo creo que el primer objetivo es conseguir que el jugador esté el máximo tiempo posible disponible para el entrenador. O sea, lo que se dice así más corto es evitar al máximo las lesiones, ¿no? Evidentemente. Pues sabés que en eso estamos totalmente de acuerdo y es mi eterna batalla porque como sabés, tenemos contactos con muchos entrenadores y preparadores físicos que lo que están interesados es desarrollar todas las capacidades y olvidándose que lo más importante es que el deportista no se lesione y que esté sano. Claro, así que ahí es donde hablábamos de lo de antes, de poner el tema más fisiológico, individualizar lo máximo posible o tener una parte de trabajo individualizado para cada jugador, porque sabes que en la pretemporada pues hacen test, hacen pruebas a cada jugador, entonces tenemos datos individuales. Entonces, pues bueno, sí que tiene que haber momentos en los que individualizas un poco el trabajo para cada jugador, después tienes la parte del trabajo en equipo y ahí, pues bueno, saber encontrar la manera, cuando más conocimiento, más experiencia tienes, igual lo puedes conseguir más, el encontrar un equilibrio en las cargas de trabajo para que a la vez que se va mejorando, se va aprendiendo y se va integrando el modelo de juego, la filosofía de juego que quiere inculcar el entrenador, que también vayamos mejorando en el aspecto físico para estar en el estado óptimo o lo más cercano posible el máximo tiempo posible, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, ese es el secreto, ¿sabes? Entonces, pues bueno... Sí, pero en muchas ocasiones yo veo que es lo que te digo, que se obsesionan por entrenar y evidentemente si no se tienen en cuenta
lo que hace el entrenador, que a veces hace una interferencia con lo que hace el preparador físico y hay lesiones y se vuelven a lesionar y el preparador físico va por su camino, con su planificación. Eso ocurre. Parece que van con los ojos tapados como un caballo, ¿no? Siempre recto, ¿no? Sí, eso ocurre porque, bueno, pues si lo que te decía, si no hay una comunicación y a lo mejor, pues bueno, sé que hay que trabajar la fuerza, ya, pero la fuerza en función de lo que venga después, porque si, vale, vamos a hacer este ejercicio en el campo y vamos a hacer fuerza, pero después eso puede interferir negativamente, es donde viene lo que hablábamos antes de entender un poco la fisiología, o por lo menos un poco, porque así sabes si va a interferir negativamente este estímulo con este o no. Y si esto es lo del campo es lo más importante, pues entonces tenemos que ver cómo conseguimos que esto, lo que sea, es que potencie igual lo que vamos a hacer después en el campo, más que interferir negativamente una cosa con la otra. Y creo que a veces el papel importante, a veces el preparador físico, es hasta de alguna manera formar al entrenador o darle argumentos con pesos de la ciencia, digamos, que pueda comprobar por qué hacemos las cosas así o por qué le decimos, sí, ¿no? De cómo, a ver, vamos a hacer cosas que no interfieran de esta manera, vamos a trabajar esta área, entonces hasta a veces tenemos que ser, ¿no? Educar. Yo lo veo así porque, bueno, evidentemente, y más hacia donde va el fútbol, yo creo que cada vez tenemos que ser más especialistas y es verdad que como preparador físico tienes que entender el juego, realmente tienes que saber ciertas cosas, tener nociones básicas, evidentemente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las horas que un entrenador que quiere ser entrenador le dedica a conceptos tácticos, claro, después, si ahí me comparas con un entrenador a ver algo táctico, un análisis táctico de ciertas situaciones, yo voy a ver 3 cosas y a lo mejor el entrenador en el mismo tiempo ve 30. Es normal, su ojo está entrenado para eso. Totalmente. Pero si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista fisiológico, claro, el que ve 30 cosas, claro, soy yo y no el entrenador. Entonces, claro, yo creo que si tenemos que ayudar al entrenador, ya hay entrenadores asistentes y analistas que le ayuden en el tema táctico. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que aportar, claro, en el otro sentido. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que ahí es importante. Yo he trabajado con entrenadores, algunos pues les cuesta más que les enseñes o les digas o les argumentes el por qué es mejor hacer esto aquí o esto allí, o si no, igual hay que cambiar esto del gimnasio o no se puede hacer en este momento, hay que hacerlo en este otro momento. Pero yo, por ejemplo, he trabajado con entrenadores que nos sentamos más o menos a inicio de semana y ya hablamos un poco de la semana y en función de lo que el entrenador igual quiere trabajar, por análisis propios del rival que viene y cosas que tú quieres corregir, cosas que quieres entrenar para jugar contra el próximo rival, pues el entrenador tiene ciertos conceptos tácticos o ciertos aspectos tácticos que quiere trabajar o mejorar durante la semana y tiene ciertos ejercicios en los que lo podría hacer. Ahí pues me han dicho, a ver Javi, tengo este ejercicio. Pues entonces, a ver, según cómo me explica cómo lo quiere hacer, por número de jugadores, igual dimensiones de las que estamos hablando o las que necesita el ejercicio y tal, pues entonces, viendo la semana, pues hombre, pues este ejercicio igual, por esas características y viendo el tipo de esfuerzos que van a haber, pues cuadra mejor este día de la semana. Entonces ya lo ubicamos ese de la semana. Y tenés ese ejercicio, en cuenta todo lo que vas a, las capacidades que vas a desarrollar antes y después. Eso, y ese ejercicio es como, digamos, el principal de la sesión. Ajá. Y la sesión igual va de ahí para atrás. Ajá. Pero ese es el principal y la sesión va a llegar hasta ahí, ¿sabes? Entonces, he trabajado con entrenadores que se puede hablar esto, digamos. Claro, que de hecho ellos mismos fomentan eso. Y está bien organizarte en una mesa y también me imagino que algún otro no. Exacto. ¿No? O que cuesta más. O que cuesta más, vamos a decir. Cuesta más. Así que es verdad que igual te dejan proponer y tal, pero cuesta más que son encaje. Sí. Pero he encontrado entrenadores, la mayoría, que muy predispuestos a escuchar y a intentar cuadrar igual los tiempos de esfuerzo, de pausa. Claro, yo doy un poco, ¿vale? Quieres hacer esto, es verdad, y esto es lo importante, porque es que eso es lo realmente importante, porque vamos a jugar a fútbol, o sea, es lo realmente importante. Pero bueno, si conseguimos modificar ciertos aspectos del ejercicio que no distorsionen el aspecto táctico que quiere trabajar el entrenador, pero nos acercamos a una mejoría en lo fisiológico, pues mucho mejor. Y el jugador también lo agradece. Muy bien. Y sí que se puede. Sí, cuesta un poco, pero sí que se puede. Muy bien, muy interesante. ¿Cuáles has visto o cuáles crees que son los errores que cometen habitualmente los preparadores físicos? ¿Sí? Evidentemente hay gente que lo hace bien, pero los errores habituales que se ven
¿sí? ¿Qué has visto? Bueno, yo creo que los más habituales que se pueden cometer es pues, no coordinarte con el entrenador principal. Después, igual, este error yo creo que tiene dos vertientes. O centrarte mucho en la preparación física, olvidándote del juego, o entrar mucho al juego, olvidándote de la preparación física. Y después, ahora con las nuevas tecnologías, pues interpretar de forma errónea los datos que nos pueden dar, por ejemplo, un GPS. O sobreestimarlo, o sea, pensar que yo lo que veo, esto del punto, yo no soy especialista, ¿sabes, Javier? Pero yo lo que veo que a veces se le da un valor a todos los datos de GPS que por ahí requiere un análisis de otras cosas, ¿no? Sí, bueno, es verdad que, por ejemplo, en el tema de los GPS dan muchos valores, por ahí ya, o sea, querer controlarlo todo es imposible, yo intento concentrarme en 4 o 5 como mucho. Más que nada, pues bueno, si tienes carrera de alta intensidad o sprints, pues sabes que puede incidir más en isquiotibiales, aceleraciones más en la cadena anterior. Entonces, pues bueno, si ves que hay sobrecargas en un ítem o en otro de estos que te estoy hablando, por ejemplo, pues igual ya puedes adaptar un poco el trabajo en el gimnasio. O sea, si vas de aceleraciones y deceleraciones, bueno, que hay ratios y tal que por ciencia ya lo sabes, el agudo crónico, por ejemplo, que ya te puede indicar si hay sobrecarga o falta de, pues entonces ya puedes adaptar el trabajo al gimnasio. Si vas sobrecargado de aceleraciones y deceleraciones, no te podrá matar a sentadillas en el gimnasio. Tú igual tienes que hacer otro tipo de trabajo, porque lo que interesa es que estés para el campo, no que rindas en el gimnasio. O sea, yo lo que busco es que rindas en el campo. Entonces yo creo que por ahí ya puede haber a veces un error. Otro error que veo en eso, yo creo, es ver el GPS como ver qué ocurre en el partido y querer reproducir lo que ocurre en el partido todo el rato en los entrenamientos. O sea, por ejemplo, la intermitencia de los esfuerzos y tal, como querer reproducir todo el rato eso. Yo creo, desde mi punto de vista, que en el partido ocurre como, en cierta manera, un caos o una mezcla fisiológica, porque ahí ocurren durante 90 minutos o más, ahora con los tiempos añadidos, evidentemente que hay bastantes largos ahora, igual ya te vas a 100, con esos casi 100 minutos de partido, ahí se intercalan pausas que vas andando, sprints, aceleraciones, saltos, o sea, hay una mezcla de distintos tipos de esfuerzos que intervienen o predominan distintos sistemas energéticos y no podemos estar reproduciendo eso porque desde mi punto de vista es como si un maratoniano, si tiene que reproducir la competición, es hacer un maratón en cada entrenamiento, entonces no es viable eso. Claro, aparte de como es algo que no se controla el juego, ¿no? Claro. Entonces, va cambiando continuamente, no se puede reproducir. Eso es, yo creo que tienes que, o tenemos que intentar ir un poco más a la especificidad fisiológica en el entrenamiento, intentarlo al menos, sí. E intentar que predomine más un esfuerzo u otro, pues ya que con las tareas tácticas, pues jugando con espacios, con número de jugadores y tal, que ahí ya puedes ver cuántas veces puede intervenir un jugador, según los espacios, pues cuántos largos sean esos esfuerzos. Además también pues tú pautar un poco cuánto tiempo dura la actividad y cuánto tiempo dura la pausa. En algún momento pues igual ver en qué momento se puede intercalar algo más analítico o algo más tradicional para irte a esa especificidad fisiológica, no siempre está en la especificidad competitiva, ¿no? Digamos. Sí, técnico-táctica, competitivo, ¿sabes? Sí. Y bueno, Bueno, entonces esto en resumen sería, no se entrena como se juega. Yo creo que no. O no se debería. O no se debería. Yo creo que hay que buscar otra... O sea, tú estás en el entrenamiento preparando para la competición, no tienes que estar reproduciendo la competición todo el rato en el entrenamiento. Desde el punto de vista fisiológico me refiero, ¿sabes? No sé, o sea, tú estás preparando al jugador para que compita el fin de semana. Y bueno, igual después hablamos de más cosas, pero... Y puedo introducirte más en ese tema porque hay estudios ya que avalan este tipo de cosas, creo yo, vamos. Después de los otros errores que te decía, pues el no comunicarte con el entrenador principal, pues ahí viene el tema del que hemos hablado un poco antes, ¿no? De si yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto, igual interfiere negativamente, igual lo que hago fuera del campo va a perjudicar el rendimiento en el campo. A lo mejor produce una fatiga y si vas a introducir, por ejemplo, un aspecto táctico nuevo o es algo muy importante, no conviene que el jugador entre fatigado a entrenar. A lo mejor es algo que ya conoce y a lo mejor
de una manera voluntaria provocamos cierta fatiga antes y ahora le exigimos al jugador que con esa fatiga tienes que tener cierto rigor táctico. Igual en algún momento se puede buscar eso, pero tiene que estar controlado. Controlado y sin riesgo, ¿no? Porque Exacto. eso es lo que... O sea, porque entonces ya, si sabes que vas a buscar esto, ya adaptas ambos trabajos preparando al jugador para eso. Pero si no hay comunicación, no sabes lo que puede salir. Sí, y lo que siempre hablamos, bueno, el tema de las interferencias, tener en cuenta que hay capacidades que pueden ir una detrás de otra y otras que no. Exacto. Y ver si el entrenador va a hacer cierta actividad, cómo de alguna manera no interferir con ella, ¿no? Y si te ocurre esa interferencia negativa a inicios de semana, aún vale, pero si te ocurre cerca del partido, o sea, igual vas a fastidiar el rendimiento incluso en el partido. ¿Sabes? Esto lo he visto mucho, Javi, jueves, viernes, entrenamientos en el fútbol amateur, estoy hablando, sobre todo, no sé, jueves y viernes con intensidades altas, luego que el sábado tienen que jugar, ¿sabes? O sea, y eso se ve habitualmente. Si la intensidad es alta, pero son esfuerzos muy cortos, pero no, si encima son esfuerzos son altas y con prolongados, fatiga, porque justamente lo que carece todo este fútbol, el fútbol amateur en general, por lo menos de Valencia, que yo he visto bien, varios equipos, como sabes, y hemos evaluado varios equipos también, es el común denominador, es intensidad media alta y siempre a la fatiga. O sea, siempre volumen medio alto también. Sí, ¿no? sí, medio alto, pero siempre llegando casi a la fatiga. Entonces, ahí ya sabes que se ensucia todo el trabajo que quisiste hacer. Cercano al partido igual eso no interesa. Y de calidad, ¿no? Sí. Claro, cercano al partido yo creo que no interesa, pero bueno, así que bueno, básicamente yo creo que los errores que yo igual en algún momento he podido cometer y que he estado en sitios que he intentado corregirlo, pero he visto que se estaban cometiendo y ha costado igual reconducir la situación y algunas veces igual es que ni lo he conseguido en algunos sitios, sobre todo estás hablando del extranjero, en algunos sitios ni se consiguió reconducir. Era en el momento que te despistas, volvían otra vez a esta dinámica de interferencia negativa. Entonces, claro, eso perjudicaba mucho el rendimiento en el partido. Javi, me gustaría que me enumeres para tener bien claro los aspectos, o sea, en qué suelen fallar normalmente los preparadores físicos. Sí, como yo lo veo, básicamente son tres, que es bueno, el no comunicarte o no planificar junto con el entrenador principal. Después, o centrarte mucho en la preparación física olvidándote del juego, o viceversa. Y el tercero es bueno, centrarnos mucho en lo que dice el GPS y no interpretarlo desde un punto de vista fisiológico y adaptar eso o hacer una lectura correcta para adaptar el entrenamiento a lo que realmente nos está diciendo herramientas como un GPS. Para el preparador físico que comienza, que se está formando y tal, ¿qué consejos le podrías dar? Interesante. Pues, a ver, yo primero creo que por mi experiencia aprender a comunicarse bien. Después yo creo que intentar adaptar, el segundo consejo sería intentar adaptar la preparación física al juego y no a lo mejor al revés, ¿vale? Porque al final estamos jugando a fútbol y hay que preparar al jugador para que juegue a fútbol. Después, el tema, por ejemplo, que estábamos hablando de herramientas como los GPS, que el GPS no determine, o sea, los datos GPS no determinen qué hacer en el entrenamiento. Yo creo que lo debe determinar la fisiología. Después, otro consejo que daría es el fomentar, el hablar con jugadores y tal, el fomentar la necesidad de la importancia de realmente de cuidarse, de tomarse en serio el entrenamiento, porque parece que no, pero el jugador con nosotros está igual que 3 horas, 4 durante la mañana, no sé, pero después el resto está en su casa. Entonces yo creo que ahí sigue siendo un deportista que, o si no es de alto rendimiento, igual querría llegar, entonces bueno, tienes que seguir cuidando tu cuerpo, que al final es tu herramienta de trabajo. Muy bien. Entonces esos serían, yo creo que básicamente los... De alguna manera también, esto lo agrego yo, ¿no? Hay que empatizar mucho, y una de las cosas que nunca te dije, pero te lo digo ahora, yo siempre te vi con muy buenas relaciones con los futbolistas.
¿sí? Sí, yo creo que suelo tener... Pocas veces que coincidimos, porque como sabes, fuimos a evaluar a jugadores y a todo, con mi equipo, a apoyarte a vos. Sí, sí. Y siempre vi buena relación con los jugadores y bueno, sé que tienes porque hablas con muchos y siempre estás con mensajes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, al final es que somos personas y al final, bueno, está claro que tienes una planificación, un entrenamiento, pero a mí me gusta mucho hablar con ellos, cómo se sienten, les pregunto mucho si con lo que yo propongo se sienten cómodos, o les digo incluso que a veces me propongan si ellos pueden proponer algún cambio, alguna sugerencia, y yo trato de adaptarme siempre y cuando a nivel así más fisiológico o a nivel de entrenamiento, de capacidad y tal, se cumplan objetivos. Se cumplan objetivos, no interfieran negativamente, yo intento adaptarme porque al final, joder, si yo quiero que él lo haga porque quiero que él mejore, o sea, si mi trabajo es ayudarle a él, o sea, yo no estoy abierto siempre, soy flexible en eso, a intentar a adaptarme. Incluso yo a veces he estado con jugadores que a lo mejor tú propones un trabajo, por ejemplo, en sesiones así en días +1, que son cuando estás con el grupo regenerativo y tal. Yo no soy partidario, por ejemplo, de que igual estés trotando 20 minutos, porque venimos de un partido, mucho impacto, yo prefiero hacer todo tipo de trabajo, que son unos 40 o 45 minutos, entre que, bueno, que movilizas caderas, sueltas con el roller, activas otras con el band, trabajo tren superior con alguna carrera, pero intermitente, o incluso si tenemos bici, porque tenemos un gimnasio cerca, pues igual algo de alta intensidad en bici, todo para evitar impactos, ¿no? Pero algún jugador que me dice, ostras, pues que está acostumbrado a trotar, por de dónde ha estado, claro, pues ahí negocio un poco, bueno, dame esto, hacemos esto, le explico que a mí me gusta evitar el impacto y le argumento el por qué es bueno evitarlo, pero ¿hay algún problema si él necesita, por mental o lo que sea, trotar 10 minutos, claro, 8 minutos? Pues ¿qué más me da? Claro. Pues lo dejo que trote y ya está, o sea, ya no se ha tirado media hora, si son 8 minutos, pues déjalo que trote, si no pasa nada. O sea, al final también se va a sentir mejor. O sea, si por quitarle esos 8 minutos de trotar un poco, o 5 o 6, los que él quiera, él va a sentir que como le falta algo y no se va a sentir recuperado porque le falta eso, porque él tiene esa rutina, ¿qué gano yo quitándole esos 8 minutos? Igual pierdo más, pues se los das y al final es un dar y recibir, ¿no?, con el jugador y a veces negociar un poco. O sea, yo creo que mientras todos entendamos el rol que tenemos, quién es el jugador, quién es el preparador físico, y aunque tengamos el rol distinto, yo tampoco me considero que esté por encima de nadie. O sea, tú tienes un rol, yo tengo otro, tú tienes un tipo de contrato, yo tengo otro, pero al final todos queremos lo mismo, que es que tú ganes partido y te sientes lo mejor posible. O sea, es así. Algo que me llamó la atención, Javi, y sobre todo, claro, yo conocí el fútbol amateur y el alto rendimiento, digamos, como ya sabes, donde yo trabajaba venía el Valencia, el Villarreal, el Levante, en la Calderona, ¿no? Y sí que hay una gran diferencia y digamos que el fútbol amateur no se la creen, no hay muchos egos. El alto rendimiento hay muchos egos de cada futbolista. Y me llamó la atención también que en divisiones cercana al alto, segunda división y tal, ya empiezan a haber esos egos. Te digo esto porque debe ser difícil lidiar, ¿no?, con cada jugador y con sus egos. Es difícil lidiar, pero es que primero tienes que lidiar con el tuyo, ¿sabes? Porque tienes que lidiar con el tuyo para ponerte también en el lugar de ellos. Y bueno, igual cuando te pones igual en el lugar de ellos, pues bueno, no es fácil, evidentemente, y se entiende, los egos que ellos puedan tener se entiende porque al final, pues bueno, ellos el fin de semana somos un equipo que competimos contra otro equipo, pero es verdad que yo quiero jugar y tú también. Y entre semana pues igual estamos de alguna manera compitiendo entre los dos, porque el entrenador, yo quiero que me ponga a mí el fin de semana y tú también quieres que te ponga a ti. Entonces sí, somos compañeros, pero también en cierta manera un poco rivales, ¿no? Lo que pasa es que hay que tratar de convencer al jugador de que esa competencia tiene que ser sana, porque al final, si la llevamos bien, eso puede hacer, si yo compito contigo, tú conmigo entre semana, yo te puedo hacer mejorar a ti y tú mejorar a mí. Lo que después tenemos que entender es que el que toma la decisión no somos ninguno de nosotros dos, entonces no sirve de nada estar tú y yo enfrentados a nivel, podríamos decir, personal,
porque si tú juegas yo no juego, o sea, es que la decisión la va a tomar el entrenador y eso ni tú ni yo lo podemos controlar. Lo único que podemos hacer es trabajar, intentar estar lo mejor posible y disponibles y que el entrenador decida, y eso no es culpa de ninguno de nosotros dos, ahí no tenemos responsabilidad. Entonces hay que hacer un poco entender eso, que entiendo que para el jugador en situaciones es difícil, porque claro, el que no está jugando dirá ya, a mí dime lo que quieras, pero yo no estoy jugando. Claro. Claro, y hay contratos y hay la posibilidad de que te salgan otras cosas, y si juegas es más fácil que si no juegas, o sea, todo eso se entiende. Pero bueno, también es verdad que muchos entrenadores también tienen la habilidad de gestionar eso bien, de repartir bien los minutos, de tener a la gente más o menos contenta, que no es fácil. Es verdad que si hay buenos resultados todo acompaña más. Si tienes más de una competición, también. Al tener más competiciones es más fácil repartirlos, es más fácil rotar más. Además tienes la excusa y la necesidad de rotar. Pero bueno, no es fácil, pero es parte del trabajo. Pero yo creo que al final, yo creo que si consigues comunicarte bien y hablarlo bien, yo creo que al final todo se puede arreglar y se puede llegar a un entendimiento entre todas las partes, y yo creo que es fácil de entender. O sea que, bueno, no es fácil, pero se puede también. Me gustaría hablar un tema que justamente en la preparación física hay un gran debate, ¿sí? Primero, como siempre, te voy a pedir por ahí que te tomes el tiempo para pensar la respuesta, ¿sí? Y luego me la amplias, pero claro, es esto de la preparación física, vamos a decir, más analítica, atlética o tradicional, se enfrenta con la preparación física más integrada, más integral, donde ahí aunamos todas las capacidades o mezclamos muchas capacidades con la parte técnico-táctico, GPS también, que muchos lo usan en el entrenamiento mismo para ver después si consiguieron el objetivo que buscaban, que es bastante difícil, pero bueno. Entonces, hay dos corrientes fuertes, ¿sí? La analítica, tradicional, atlética, y la integral. Tómate tu tiempo, ya te digo, y... Para mí, la mejor es una mezcla de las dos. Esa es la respuesta corta. Corta, muy bien. Usar las dos metodologías. ¿Cuál sería, digamos, también en resumidas cuentas, la analítica o tradicional, y cuál sería la integrada? ¿A nivel de predominancia, dices? O... No, describirme la analítica. Imagínate que yo no sé de qué te estoy hablando. Vale, no, la analítica, por ejemplo, sería un punto de vista más atlético. O sea, desde el punto de vista de la fuerza, yo creo que ya se ha entendido que eso es necesario hacerlo, pero desde el punto de vista igual de resistencia cardiovascular, ahí yo creo que todavía hay resistencia, ¿no?, a eso. O sea, para mí el trabajo así más atlético del tema aeróbico, del tema de la resistencia cardiovascular, con carreras, ya puede ser series de 1000, de 400, de 600, de esta forma así intervalada, o la intermitente, que son esfuerzos más cortos, de estos de 15, el tipo 15-15 o 30-30 o 15-30, yo creo que eso es necesario. O sea, evidentemente lo que predomina es la integrada, porque al final estás preparando para jugar a fútbol, pero para rendir ahí es necesaria la parte atlética, porque, bueno, por estudios que yo he leído y que he podido consultar, e incluso alguna tesis doctoral y tal que me he leído por ahí, pues bueno, por ejemplo, está claro que estamos de acuerdo que un partido de fútbol son 90 minutos o 100 ahora casi, que llegan ya casi todos los partidos. Entonces hay que resistir muchos esfuerzos de alta intensidad durante muchos minutos. O sea, al final es un deporte de resistencia también. Todos sabemos que el sistema aeróbico es muy importante a la hora de recuperarte de esfuerzos intensos y te da la capacidad de poder repetir más veces. Entonces, claro, si después ves que la literatura científica te dice que para mejorar esa potencia aeróbica o esa capacidad aeróbica, el sistema aeróbico necesita estímulos a intensidades cercanas al V2+, 80, 85, de mínimo un minuto, o sea, dime tú en qué tarea técnico-táctica estamos un minuto a esa intensidad sostenida. Son todos esfuerzos intermitentes. Entonces, ¿que trabaja el sistema aeróbico? Evidentemente que trabaja, porque tras esfuerzos intensos el que te recupera es ese, claro que él trabaja. Pero ahí yo creo que lo haces trabajar, pero no lo haces entrenar. Es, yo qué sé, como si vas a la obra y allí levantas peso, pero eso es trabajar. No es levantar peso para entrenar, ahí no hay unas pautas, ahí tú vas levantando
cargas porque te estás moviendo, pero en un gimnasio, cuando vas a entrenar fuerza, hay unas pautas de esfuerzo, unos ejercicios, unas pautas de descanso. O sea, entonces yo creo que se necesita eso, que es lo que hablábamos antes, de ciencia que ayude al fútbol. Entonces, claro, lo que pasa es que igual no queda bonito, el estar haciendo carreras atléticas no queda bonito, porque lo que nos gusta es lo otro, pero es que es necesario. ¿No queda bonita o es aburrido a veces? Pero te sorprendería que yo sé que a veces se pone la excusa de que el jugador no le gusta, pero yo en los contextos que he estado al jugador nunca le ha molestado. Porque es verdad que, primera, ellos yo creo que lo entienden más de los que nos pensamos. Segundo, tú sí se lo explicas y ve que entiende realmente lo que le estás diciendo, porque, como hemos hablado antes, ellos perciben si sabes lo que hablas o no lo sabes, ellos lo perciben, y nuestra obligación yo creo que es saberlo. Repito, hay gente que sabe mucho más que yo, es verdad, pero yo estoy en ello. Pero por mi experiencia, a ellos eso sí que les gusta, porque aparte de que tú se lo explicas, después ellos cuando lo hacen, aparte de que tú les transmites confianza cuando se lo explicas, de que ven que sabes de qué hablas, y entonces ya les transmites la confianza de, bueno, pues voy a intentarlo, alguno ya lo hace. Sí. Pero si a uno le cuesta más, cuando lo hace y ve cómo se siente, claro, después ya te lo piden. Claro. Es que te piden trabajo complementario. Porque ven que funciona. Claro, y es que además yo lo tengo comprobado que funciona. O sea, es que ya aparte de leerlo científicamente, es que yo en los sitios que he podido hacerlo bien, o sea, funciona. Claro, pensá que, por ejemplo, se me ocurre lo que vos decías, si tengo que subir mi VO2 máximo y tengo que hacer un estímulo de X tiempo, como 1 minuto, ¿cómo hacemos cuando hacemos técnico, táctico, 4 contra...? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué circuito le armo? Porque otro que te pueden decir, no, un circuito con... ¿Cómo lo hago? Después, si quiero desarrollar velocidad máxima, me pasa lo mismo. ¿Sí? Evidentemente, no lo voy a entrenar como un velocista de 100 metros, porque ellos tienen cambio de dirección y todo. Bueno, tienen muchos cambios de dirección y todo, pero... volvemos a lo mismo. ¿Cómo hago yo en un contexto de juego integrado para que desarrolle esa velocidad máxima, aunque sea con cambio de dirección? Claro. El tema es, pues bueno, estructurarlo y ver cuándo lo ponemos para que no interfiera negativamente en lo que queremos trabajar. Pero es que sí que hay momentos en los que se puede poner. Igual no hay que hacerlo todas las semanas, evidentemente. Lo que tiene que predominar es lo otro. Y dentro de una sesión, pues bueno, vamos a ver si ese entrenamiento de atlético de carreras, por ejemplo, si lo vamos a poner al principio o lo ponemos al final. No sé, si vas a trabajar igual algo que el jugador ya domina, pues igual meter cierto tipo de trabajo cortito, de 10-15 minutos este trabajo. Hablo de series de trabajo de esfuerzo y pausa, o sea, los 10-15 minutos en total. Y después vas a trabajar un trabajo técnico-táctico, igual ese día no se interesa porque lo que vas a trabajar ya el jugador más o menos lo domina. Sí, no es tan intenso, no es más técnico-táctico. O sea, o incluso, aunque sea a lo mejor intenso, pero igual puedes intentar trabajar, te genera una fatiga, que eso yo lo he hecho a veces, y en entrenadores lo he hecho, y el que se ha predispuesto a esto realmente nos ha funcionado. Tú generas cierta fatiga antes, controlada, pero ya está la fatiga, y después tú vas a entrenar igual un entrenamiento táctico de a lo mejor cuando te hacen un contraataque y tienes que replegarte, defender, por ejemplo, que eso es intenso. Claro. Pero es que a partir del minuto 70 de partido, ¿qué ocurre? Claro. O sea, tú vienes cansado de estar 1 hora y pico jugando. Claro, es reproducir esa fatiga. Esa fatiga ocurre, entonces igual también te tengo que preparar a soportar esa fatiga para que en los últimos minutos de partido seas capaz de soportarlo. El tema es que hay que estructurar ese trabajo bien y ponerlo cuando toca y no abusar tampoco de él porque te puede interferir negativamente en lo otro. El problema es que si abusas, te sale mal, el jugador se fatiga, se lesiona, es que no lo hago porque esto lesiona. Ya, pero es que a lo mejor hemos cometido algún error haciéndolo. Claro, y generalmente cuando se hacen estas tareas, digamos así, ya el entrenador le dice, no, hay que entrar fuerte, ¿no? Es como un ámbito controlado, no un ámbito de juego que se va a muerte por cada balón, claro. ¿no? Yo creo que hay que preparar al jugador para ese tipo de fatigas, y con el trabajo de fuerza yo creo que ocurre lo mismo. O sea, yo por ejemplo, yo he visto algunas veces que incluso en ciertos preparadores físicos he visto yo que da miedo igual entrenar con cargas pesadas. Claro. Depende, si no dominan el ejercicio entendería, claro, pero sí. Ahí voy, o sea,
Primero tienes que dominar la técnica del ejercicio. Después tienes que tener cierta experiencia trabajando con fuerza. O sea, no te puedo poner yo hoy al 85-90% de tu máximo sin haberte a lo mejor hecho unas cuantas semanas a tu 70%, con pocas repeticiones también para no generarte fatiga para entrenar, como estábamos hablando. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? Yo veo que hay cosas que se les llama entrenamiento de fuerza y yo lo veo más activaciones. Sí, que trabajo de resistencia. Que no te digo que no se tengan que hacer, sí, pero yo creo que lo que hay que buscar para no fatigar es un estímulo más neural que potencie lo que vas a hacer luego en el campo. ¿Sabes? No buscar algo más estructural que te va a generar ya una fatiga, ya vas fatigado al campo. Totalmente. Y si vas a trabajar reducido, imagínate. Que lo neural en 5 o 10 minutos ya lo recuperó. Entre que cambió esta tarea de fuerza y se cambió todo para hacerlo de otro, ya está recuperado. Y de hecho lo he hecho con jugadores. Incluso este tipo de trabajo neural, el día antes de partido, va fenomenal. Y cuando lo han probado, todas las semanas me han pedido este trabajo porque dicen que se sienten mejor. Totalmente. O sea, y bueno, hay jugadores que he tenido ya que ahora cuando están en selecciones y tal, que vienen de sus clubes y alguno ya lo hace. Y lo ves que el día antes del partido ya está haciendo ese tirando trabajo. Kilos, sí. Y yo lo veo normal, porque entiendo lo que está haciendo. O sea, sé lo que es. Y bueno, porque es que está documentado científicamente que hay estudios y tesis doctorales sobre ello. O sea, y además lo he probado también, como hablábamos al principio, de que yo he probado con el jugador, yo lo he probado conmigo, de hacerme un test y después ponerme esos 85-90% y ver cómo estoy. Eso sí, no hay que hacer 10 repeticiones, igual hay que hacer 2 o 3. Y a lo mejor no llegar al fallo por ahí, ¿sí? Guardarte una recámara, un par de... Que yo, por ejemplo, al jugador siempre digo en esto de llegar al fallo, que es llegar al fallo, pero cuando tú notes que ya empiezas a perder un mínimo de control del ejercicio. O sea, el mínimo control del ejercicio ya hay que parar. No es fatiga muscular, sino es que se te vaya la rodilla 1 milímetro, una sentadilla, para mí ya está. O sea, cuando sientas eso, esa es la última. Generalmente, ¿viste? El fallo, cuando ya no puedes más, se guardan en recámara 1 o 2, ¿viste? Diciendo, sé que puedo hacer una más, bueno, me paro aquí. Exacto. Para no llegar a esa... El máximo, dámelo en el campo. Aquí no, aquí es prepararte para el campo, pero el máximo tiene que ser en el campo siempre, no aquí. Aquí no hay que llegar al límite, no somos culturistas, no somos futbolistas. Totalmente. Eso es lo malo que, bueno, lo que hablábamos, que a veces hay jugadores que hacen CrossFit. Algún caso he tenido de esos también. Entonces, bueno. Interfiere bastante negativo. Exactamente. Bastante negativo. Eso sería un tema interesante luego a tratar. Que el tema del CrossFit, para el fútbol por lo menos, por ahí para el rugby, hay gente que por ahí acá le gusta el rugby, va mejor. Sí, realmente. Para el rugby va mejor, pero para el fútbol tenemos claro que no va. No. Y por la experiencia que tengo yo, no va. Otro tema interesante. Desde el punto de la preparación física, ¿cómo podemos hacer o cómo trabajás para prevenir las lesiones? O sea, ¿qué enfoque le das? Sé que se habla del entrenamiento preventivo. Nosotros nos gusta llamar entrenamiento compensatorio. ¿Qué me podrías decir a todo esto? Bueno, yo creo que primero que nada la preparación física bien planificada es vital para la prevención de lesiones, evidentemente. Yo creo que poner como trabajo preventivo algo, eso que se dice, ¿no? Circuitos de trabajo preventivo. Yo, por ejemplo, trabajo de fuerza preventiva, ¿no? Yo desde mi punto de vista, yo es que creo que la fuerza es preventiva en sí. O sea, aunque estés trabajando fuerza máxima, es preventiva. O sea, que sí, que tú puedes hacer un día que no toca trabajo de fuerza y haces un trabajo más de activación, claro que previene, ya sales un poco con la musculatura más preparada para el entrenamiento, evidentemente. Para eso sirven también los calentamientos, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya se hace mucho trabajo ya previo a salir al terreno de juego, al campo de entrenamiento, ya se hacen muchas cosas dentro. Entonces, prácticamente ya fuera no hace falta hacer nada ya. Pero que, como te decía, que para mí el tema preventivo es todo. O sea, cuanto más conocimiento tengas, mejor para poder planificar mejor y entonces cuadrar mejor esas cargas. Entonces, al final es conocer bien qué tipo de estímulos tienes, tanto en resistencia cardiovascular como en el trabajo de fuerza, y en función de las tareas que vayas a hacer, de número de jugadores, de espacios y tal, pues entender qué tipo de esfuerzos se van a dar. Entonces, claro, al final la prevención de lesiones está en entender qué tipos de esfuerzos hay, qué sinergias positivas puede haber y qué sinergias negativas. Y evidentemente evitar lo máximo posible las negativas. Igual hay algún día
que a sabiendas de que vas a hacer alguna que no es la mejor sinergia, la mejor combinación, pero igual por necesidad de algún aspecto táctico que hay que trabajar, de algún contenido, pues a lo mejor hay que hacerlo. Entonces igual pues lo pones el día que menos daño te vaya a hacer. Sabes que te va a hacer un poco de daño, pero lo pones el día que menos daño te vaya a hacer. Eso también ocurre. Lo que para que hay que saber que lo estás haciendo, claro, para después poderlo corregir de posteriores. ¿Sabes? Entonces, para mí la prevención, yo creo que la prevención de lesiones, la importancia de la prevención física y la prevención de lesiones estaría en eso, en tener conocimiento para entender qué es lo que estamos haciendo. En definitiva, en una buena planificación, exacto. Con la mínima cantidad de fatiga posible. Exacto. ¿No? Sería el resumen. Que bueno, que para mí una buena planificación será una cosa, igual para otros será otra, claro, pero bueno, claro. Yo creo que todos tenemos que partir de una base que es la fisiología. Entonces, a partir de ahí, igual, después, según la creatividad de cada uno o la interpretación igual en ciertas cosas de cada uno, podrás ir más en una línea que en otra, pero yo creo que en la línea central hay muchas cosas ya demostradas a nivel fisiológico y a nivel científico que yo creo que ya se sabe que son así desde hace muchos años. El tema es después la creatividad de cada uno para ver dónde lo pone y cómo lo pone, ¿no? En cada sitio. Y yo creo que está un poco el éxito a lo mejor de unos más o de otros menos, ¿no? A veces. Mira, Javier, me voy a aprovechar que estás aquí para hacerte la siguiente pregunta. Como evidentemente tenés varios años de experiencia en el fútbol, ¿cuáles son las lesiones que más viste, que más se producen, que ves más comunes en general? Dime 2 o 3, no te pido más. Isquiotibiales. Isquiotibiales. Lo que más. Sí, la primera isquiotibiales. Sí. Después yo también, bueno, problemas de rodilla, no sé si a veces llegan a rotura de ligamento cruzado, pero también viene de por ahí también, del tema de isquiotibial. Vamos a hablar de inestabilidad de la rodilla también. Sí, el segundo podría ser una inestabilidad de la rodilla. Sí, yo creo que eso... ¿Del pubis has visto...? Bueno, del pubis también. ¿Viste? Mucha pubalgia. Eso pensaba, pubalgia, sí. Por muchas descompensaciones a nivel muscular también. Esas yo creo que son las tres que más, las tres que más veo. Los isquios, por desgracia, las que más. Mirá vos, sí. Yo lo que vi mucho es pubalgia. Y encima, bueno, y sobre todo en amateur, que no, claro, imagínate, no hay una preparación, no hay entrenamiento de fuerza, no hay trabajo compensatorio. Claro. Te decía esto porque nosotros, por ejemplo, si entrenás un tenista, un futbolista, un jugador de rugby, sabemos que el mismo deporte genera descompensaciones. Entonces, nosotros sabiendo, por ejemplo, que entrenamos a alguien de fútbol en el entrenamiento de la fuerza, sabemos qué descompensaciones trae y a eso le armamos un entrenamiento de fuerza compensatorio, para igualar la fuerza sería. Sí. Entonces, desde ese punto de vista te decía, ¿no? Por un circuito preventivo que viste, parece ser que si trabajan glúteo medio, zona media, resuelven todo. No, si no es eso, según el deporte, ¿no? En este caso, bueno, ya dijiste vos, isquiotibiales deben ser por las fases excéntricas, sobre todo la frenada, cambio de dirección. Pubalgia más de lo mismo, que el cambio de dirección de apoyar un pie para cambiar al otro, el tema, las grandes fuerzas de cizalla que tiene la sínfisis del pubis, ¿no? Y la otra me decías... Las inestabilidades de rodilla, que ocurren a veces, por desgracia, no siempre, normalmente acaban en un esguince o más o menos leve o a veces grave, pero no llega a rotura de ligamento cruzado, que el ligamento cruzado también llega por debilidad de los isquiotibiales. También puede llegar porque sabemos todos que sujeta la tibia. Totalmente. Y los isquios, bueno, se rompen mucho más que acelerando y frenando en los sprints. Sí. Porque yo creo estoy de acuerdo con vos. Que he estado leyendo. No, estoy de acuerdo con vos. Y creo que hay un error que hemos cometido mucho, que nos centraron mucho en trabajo del isquio, de la parte de la inserción alta y la inserción baja. Pero hay que trabajar la inserción baja, que es la que realmente es la que falla y la que sujeta la parte de la tibia. Y esa es la que se nos olvida. O sea, el tema de hacer un nórdico o hacer curls para el isquio se nos olvida y vamos todos mucho con peso muerto o hip thrust, que bueno, está bien, pero trabajamos un lado pero no el otro. Y es un músculo que te sujeta la cadera y te sujeta la tibia, trabaja, es biarticular, entonces sufre mucho en un sprint. Encima, que también es verdad
que si lo trabajamos en el gimnasio tenemos que tener en cuenta, si hacemos, por ejemplo, carreras de estas que estábamos hablando antes, atlética, eso también es entrenamiento para el isquio. Sí. Sí, 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 y además el entrenamiento más específico que tiene, que es el de carrera de alta intensidad, o sea, eso también lo entrena. Entonces tenemos que tener en cuenta también los datos que nos puede dar GPS en este tipo de entrenamientos para después ver cómo está el isquiotibial, si hay necesidad de entrenarlo más en el gimnasio o lo que hay necesidad a lo mejor es de recuperarlo porque va bien entrenado, o sea que no, igual no siempre hay que trabajarlo si hemos metido una sesión de esta más atlética, por ejemplo. Es que al final, como vemos, no es fácil porque hay muchos factores, entonces es fácil a veces equivocarte o cometer algún error porque hay muchos factores que hay que controlar y la verdad que no es fácil. Y en un mundo como la élite, con tantos partidos, tantos entrenamientos, o sea, es complicado, con la tensión que hay a veces porque te juegas títulos o estás frente al descenso. Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cada cuánto hacen la verificación o el control de la CECA, sí, ¿no? La creatinquinasa. Sí. En sitios o en hiperbados físicos que yo conozco que están en clubes con muchos recursos y que, bueno, de élite evidentemente y con recursos, creo que lo hacen cada mes. Les hacen una analítica de sangre o analítica específica para este tipo, incluso alguna de sangre para ver más cosas también, o sea que periódicamente hacen bastantes para la suplementación de cada jugador, individualizarla, o sea la individualización está llegando incluso hasta ese nivel ya, claro, si tienes que individualizar la nutrición y la suplementación también tienes que saber exactamente cómo está el jugador. Entonces hay sitios que creo que, si no recuerdo mal, cada mes lo hacen. Pero eso lo mandan al laboratorio. Te digo Tengo entendido que sí. Sí. No, porque evidentemente allí en el club el laboratorio no tiene, pero se ve que tienen acuerdos con laboratorios bastante rápido reciben los resultados. Javier, ¿qué test o valoraciones crees que son necesarias hacer en un equipo de fútbol, evidentemente relacionado con la preparación física? Bueno, pues a nivel de, por ejemplo, tema cardiovascular, yo creo que sería interesante a lo mejor un test como el yo-yo, que es así intervalado, o sea, interválico y intermitente, que diga, y replica bastante bien lo que es el fútbol. También sería interesante el que se hace en laboratorio para el consumo máximo de oxígeno, sí, ergospirometría. Son datos importantes pues, también para individualizar cierto entrenamiento, por ejemplo, el tema atlético, para poner jugadores por grupos que lo tengan más o menos parecido, para poner intensidades o velocidades a las que hay que correr y tal. En tema de fuerza, pues bueno, yo creo que un CMJ yo creo que es suficiente, ya te puede decir bastantes cosas. Y después, bueno, el tema también hay en fuerza aunque hay gente que dice que eso cambia diariamente, que es verdad, pero el tema de saber la RM del jugador, es verdad que ahora hay encoders, que tú cada día entrenando con 3 repeticiones en el calentamiento ya la puedes saber cada día. Si eso no lo tienes, que yo no siempre lo he podido tener, evidentemente, pero yo creo que es interesante hacerlo, lo repites igual cada 6 o 8 semanas, no sé, pero tienes que tener una referencia, porque si tienes que mejorar en fuerza, tienes que tener una referencia para ver qué cargas le pones a un jugador. Y yo, cuando no tiene esta tecnología, pues mediante fórmulas que también están estudiadas, y yo las he probado y sé que funcionan, porque las he probado, vuelvo a repetir, incluso conmigo mismo, tienes una idea y al jugador tú ya le pones como un mínimo y un máximo para trabajar esto, y entonces ya también el jugador, si hoy se siente más fatigado, pues va más al mínimo. Si se siente con más energía, pues va más al máximo, ¿sabes? Pero tener un rango en el que, si quiero trabajar cierto estímulo de fuerza, saber en qué peso me tengo que mover. Por lo menos individualizar las cargas. Exacto, ahí, ¿no? claro, Sí, porque... Más allá que eso está claro, que le podemos cerrar un 5, un 10, pero por lo menos ajustás. Pero tienes una idea, claro. O sea, igual no es tan exacto como un encoder. Y lo que decimos, si tenés 22, no hacen todo con el mismo peso, ¿no? Claro, pero yo eso lo he hecho y funciona bien, y tú, pues bueno, yo tenía, por ejemplo, el estímulo más neural, el más estructural, y después uno más en temas de ya más velocidad, ¿no? Y al nivel, escúchame, de movilidad, o sea, de movilidad te digo, no sé, por decirte, flexión de cadera, flexión de tobillo. El típico de levantar la pierna, el stride rise creo que se llama. Sí.
Y bueno, después el lunge para la del tobillo, ¿no? El step lunge se llama, ¿no? Si no recuerdo mal, porque a veces con los nombres fallo. Sí, no, medías la flexión de dorsal. Exacto, ¿sí? la flexión dorsal del tobillo, que es muy importante a la hora de, sabemos, de correr o de trabajar incluso la sentadilla y los saltos. Una baja flexibilidad en el tobillo perjudica ya al resto de articulaciones, tanto rodilla como cadera. Y yo creo que básicamente serían esos, aparte de, bueno, evidentemente ya si haces analíticas de sangre y tal, claro, eso evidentemente, pero yo creo que básicamente deberían de ser estos. ¿En alguna ocasión te encontraste con algún jugador que se lesionaba y no encontraban o sea, hacían analíticas, todo, y no encontrabas el porqué? Sabes que a veces la alimentación, buscamos justificantes, ¿no? He visto, pero bueno, más que con alimentación, he visto que al final con análisis biomecánicos se encontró que el problema estaba en un tema más biomecánico. Te digo esto porque también, mira, esto te lo comparto, porque ha pasado que jugadores con problemas odontológicos, ¿sí? De caries, inflamación en la encía, todo eso, parece ser que les bajaba la defensa, es una barbaridad, y se lesionaban hasta que fueron al odontólogo, digamos, les curaron esos problemas. Por eso te lo preguntaba. No, eso lo he escuchado, pero casos así que yo sepa o que yo recuerdo no he tenido. Por más problemas biomecánicos sí que era trabajarle todo y al final ya por ir descartando era vamos a un estudio biomecánico a ver dónde está el problema y encontrarte que igual el problema estaba en algún apoyo. Y entonces ya en el momento que ya se consiguió corregir eso y ya saber por dónde atacar realmente el problema con el trabajo más de fuerza para compensar eso, y se solucionó. Pero sí que por el tema odontológico sí que lo he escuchado, pero yo no me he encontrado con ese problema, que yo sepa al menos. Sí. Se da, ¿eh? Se da. Sí, lo he escuchado que se da. Sí, porque yo encima lo hablé luego con mi odontólogo y sí, es verdad. No, es que tiene un poco de lógica. No, porque parece ser que realmente afecta a las defensas, entonces luego se encadena... Claro, se desencadena a nivel interno y todo, ya un desajuste, y entonces claro, ya trabajo intenso, bajas defensas, ya está. ¿Cuáles son las tecnologías que más te gustan para utilizar en la preparación física en fútbol? Bueno, a mí las que más me gustan, bueno, evidentemente la que más se utiliza ahora es el GPS, para mí da muchísima información, a nivel externo te puede dar muchísima información. Creo que ver cómo se comporta el jugador en el juego y después replicarlo, saber cómo compararlo con lo que hace el entrenamiento me parece muy acertado. Y después otra tecnología que me gusta mucho, que no he podido disfrutar todo lo que me gustaría, pero son los encoders para trabajar el tema de fuerza, que bueno, ahora ya vienen con iPads y tal, y puedes tener varios y memorizar el jugador, les haces los test de RM, les puedes hacer en cada ejercicio también una curva de fuerza-velocidad, y ahí puedes programar muy bien los entrenamientos, y de hecho optimizas mucho el entrenamiento porque ya el mismo programa ya como te pita cuando llega al límite. Cuando baja, paras. Y no llegas al límite, ¿sabes? Ya lo programas tú. Exactamente. Entonces, básicamente, yo diría estas, el GPS y los encoders de trabajo de fuerza. Claro, ahora viene otra pregunta que es más, ¿cómo te podré decir? Relacionada justamente con el fútbol amateur. ¿Qué herramientas o qué evaluaciones, qué test pueden hacer, ¿sí? para este tipo de fútbol que no llega a tener ese tipo de material, ¿no? Bueno, pues a ver, un yo creo que se puede hacer igual, aunque no tengas tanta tecnología, yo creo que se puede hacer. Para el tema de simular un poco la prueba de espirometría del laboratorio para el VO2 Max, yo una que he hecho con jugadores y que me ha ido muy bien es el test de los 1000 metros, que al final es hacer 1 kilómetro en el mínimo tiempo posible, y con la fórmula que sacas el VO2 Max, y puedes sacar también la velocidad aeróbica máxima, y a partir de ahí ya tienes el dato para programar entrenamiento. Después el CMJ, yo creo que de forma manual se puede hacer. Sí, o sea, no tienes la plataforma que te da el dato, pero puedes medir en la pared y lo puedes hacer. Y
bueno, y a nivel de, por ejemplo, en el gimnasio, si no tienes los encoders, evidentemente, para programar el entrenamiento de fuerza, pues también hay fórmulas que con unas pocas repeticiones, poniendo una fórmula que relaciona el número de repeticiones con la carga que has levantado, pues también te sale más o menos lo que sería tu RM, y de hecho también lo sé porque he estado en sitios en los que no tienen el encoder y lo he hecho, y lo he hecho conmigo mismo también, y sé que más o menos funciona, se aproxima bastante, y por lo menos tienes una referencia para poder entrenar. O sea que yo creo que con esas se puede funcionar algo en el fútbol amateur. ¿Sabes cuál nos funcionó bastante bien y que tiene una relación con la potencia, el sprint y todo? El salto horizontal. Y yo lo empecé a usar desde Pedro. ¿Sí? O sea, no saltar hacia arriba. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos el protocolo este. Yo creo que sí lo hice en un curso vuestro. Sí. Que de hecho me salió con las dos piernas en la misma distancia. Claro. La misma. No, con Pedro. En el nivel doble hiciste seguro. Nivel 2, sí. Pero nosotros hacíamos el squat jump. No, el squat jump no. El de caída de la caja. Sí, el drop. Drop, ¿sí? Y bueno, vos le vas ajustando la altura y vas viendo lo que marca hasta cuando empieza a perder, ya sabes, que es lo que vos decías, ¿no? Bien, nosotros siempre hacíamos ese, pero Pedro nos hizo reflexionar y cambiar por el tema de, ahí sí que hay una valencia biomecánica de que si yo en definitiva, el futbolista lo que hace es carrera horizontal o todos los sprints son horizontales y tal. Hace salto vertical, pero generalmente la mayor cantidad de velocidad y todo lo hace en esa forma. Claro, tiene sentido. Y está bueno porque es monopodal. Entonces puedes comparar también una pierna con otra y, viste, ponemos una cinta, salta, tac, marcás, buenísimo. Es interesante eso. Te digo esto porque, tiene sentido porque en serio, la arrancada, claro. Te digo que lo tengas en cuenta porque encima te da el valor. Si le pones una teléfono, una cámara de enfrente, encima ves cómo cae el apoyo, si la rodilla mete hacia adentro, si tenés dos cámaras, pones una de enfrente, si es más de dominante de cadera cuando salta hacia adelante, si es más de rodilla, te da muchos datos. Hostia, es que eso, te digo porque a modo de transferencia en un trabajo, un día de fuerza en el claro, gimnasio, los puedes estar grabando. Es que aparte, vos lo evaluás y ellos ni se enteran, digamos, es un parte del entrenamiento. Como hemos comentado, Javier, muchas veces, yo veo una carencia generalmente en el fútbol infantil, sobre todo el amateur, pero el infantil en general, mucha precariedad o una falta de organización de las capacidades, de la parte técnica, sobre todo de lo básico que tiene, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que se podría organizar la parte de la preparación de toda esta, desde el fútbol infantil, desde que empiezan hasta que van escalando y llegando al fútbol profesional? De los más pequeñitos, ¿no? ¿Te refieres? Sí, fútbol, vamos a decir, sí, infantil. Bueno, están los querubines, Benjamín, sí, ahí está. Alevín. Vamos a decir, desde querubín hasta que ya juveniles, hasta ¿no? Juveniles, sí. Pues bueno, ¿qué piensas que se podría hacer ahí? Y vos también tuviste experiencia, ¿sí? Bueno, yo creo que básicamente sería atender a eso que se llama las fases sensibles, ¿no? de desarrollo biológico, tanto motor como fisiológico en cada etapa. Que yo creo que a veces se nos olvida un poco y tratamos a los pequeñitos como si ya fueran los mayores, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, en etapa así querubín, yo creo que lo básico para ellos sería el trabajar desplazamientos, tipos de desplazamientos, saltos. Y en tema de juego, pues bueno, juego libre, porque lo que interesa ahí, aparte de que reconozcan su cuerpo en estos desplazamientos y estos saltos y se coordinen un poco mejor, trabajar la coordinación también, pero lo básico también a nivel de juego, evidentemente no le vas a empezar a explicar muchos temas tácticos, es que se orienten bien en el entorno y perciban un poco bien y bueno, que básicamente se orienten bien en el entorno, ¿no? Como te digo. O sea, Mirá, se me ocurre ahora que estamos hablando,
acá sí que seríamos bien integral. Sí, ahí sí, total. ¿Entendés? Ahí Porque total. no podés hacer... Ahí total. Total, ahí tiene que ser integral, total, y además muy libre, porque lo básico es eso, que reconozcan el entorno y que se ubiquen y se orienten bien en el entorno. Después ya, bueno, si pasas a pre-Benjamín, pues yo creo que haría un poco más, seguirá un poco más en esa línea. Ya les puedes meter igual algún jueguito de velocidad de reacción, que en esas edades, pues esos jueguitos yo se lo pasan bien, típico los juegos que juegan los niños, simplemente es fijarse a que juegan en el cole, y es ponerle jueguitos de esos, igual le pones algún balón de por medio con alguna historia, pero ya está, y a lo mejor no sé si igual meterle ya la idea un poco del rol ataque y rol defensa, pero no mucho más allá, ¿sabes? Ya está, simplemente es avanzar un pelín más de la etapa anterior. En Benjamines ya, pues bueno, yo creo que ya puedes trabajar el tema de la velocidad de reacción, pero un poco más estructurada, y a lo mejor algo de agilidad también. ¿Qué edad estamos hablando ya? Benjamín igual, Más o menos. ¿qué será? 8 años, Sí. 8 9, Sí, por ahí no, estará, te pregunto ¿no? porque yo creo que, si no recuerdo mal, es por ahí. Como mi escuela viene, ¿sabes? De otro lado. Sí. Y los viví eso, pero me... Creo que sí. es por ahí, por esas 8, edades. sí. Creo que sobre los 8 o 9 años creo que es, me parece. Sí, creo que va por ahí, porque a Levin ya va 10, 11, sí, creo que es por ahí. Sí, 8 o 9 años, Sí. vamos a Entonces decir. yo creo sí. que ahí, pues eso, igual ese trabajo de velocidad de reacción y de agilidad, igual ya lo puedes estructurar un poquito mejor, pues ya igual meter algún circuito, igual que compitan Claro, o lo que sea, pero ya claro. Sí, sí. un poco más estructurado, y a lo mejor igual, ya que en la etapa anterior pues hemos trabajado el tema de ataque y defensa, a lo mejor lo hemos introducido un poco, aparte de también montar ya algo de circuito, que creo que no lo he dicho, ya para familiarizarse con el balón, un poco así más técnico, Sí, y sí, incluso sería sí. bueno ver cuál es la Alternar, dominante, pero que claro. también en esas edades que tienen tanta plasticidad neuronal, trabajar la no dominante, que es cuando mejor lo van a asimilar. Totalmente. Pues yo creo que sería un poco en esta etapa de Benjamín, como digo, consolidar esa velocidad de reacción, esa agilidad más estructurada, consolidar igual ese trabajo técnico, consolidar un poquito más, igual ya introducirles aparte ese rol ataque-defensa, igual algo de posiciones o a un sistema, yo creo que igual más posición, más que sistema táctico, igual más a lo individual, algún rol un pelín básico específico de cada posición, pero que no jueguen con posiciones fijas, evidentemente, que lo vivan todo. Después en alevines, pues bueno, ya podríamos introducir a nivel táctico algún sistema de fútbol 8, pero algún sistema básico para que ya un poco entiendan Ajá. ya cómo ubicarse en el campo, dónde Claro. posicionarse. Ya Levin, ya que empiecen a saber Sí, posicionarse. pero igualmente que no tengan un rol en una posición, sino que Sí. jueguen en todas las Que vayan posiciones. cambiando. No especialicemos Claro, todavía a tan un jugador pequeño, tan tal pequeño, cual, ¿sabes? tal cual. Y a nivel en alevines, a nivel de trabajo físico, pues igual podríamos ya empezar a desarrollar o a empezar a intentar el desarrollo de la resistencia, pero a través del juego. No tampoco de forma analítica, Integrado. sino todo integrado. Ya Son está. niños. Claro, todo claro, tal integrado. cual, tal cual. Que jueguen y todo a través del juego, pues ya ir desarrollando el tema de resistencia, pues haciendo algún ejercicio con ese tiempo dándole tiempo y esa intensidad para que para sea desarrollar. intenso Claro. y que no haya tanta pausa. Después sí que ya en infantiles, pues bueno, ahí ya pasan a fútbol 11, si no recuerdo mal. Sí, en porque infantiles hace sí. mucho sí, tiempo sí, que no estoy ahí. Sí. Pero ya pasan a fútbol Sí. 11. Ahí sí que Ahí sí ya yo podemos. introduciría Sí. algún ejercicio de gimnasio, Ajá. pero sin carga, o sea, más Autocarga. con su peso corporal y tal, pero ya para que aprendan la técnica. Sí. Que eso yo creo que es importante Sí. para futuras fases ya Sí, poder trabajarlo sí. bien, pero yo que aprendan ya lo que es un gimnasio, estar en un gimnasio, Sí, material sí, del gimnasio, sí, igual sí. incluso coger alguna barra, Eso te pero, iba a decir, pero pero eso- sin carga, solo pero con eso el sin peso y con miedo, mucha yo la creo- barra sí, y pero que eso- aprendan la técnica, que es muy Claro, importante. exactamente. Porque si no después te llegan incluso a profesionales alguno y a alguno le cuesta el hacer alguna sentadilla que esté bien. Que esté medianamente bien, ¿no? Claro, a alguno le cuesta. Yo creo que ya eso ocurre muy poco, pero aún hay casos que a alguno, pues por lo que sea, pues aún le cuesta hacer alguna sentadilla. Entonces, bueno, y ahí ya se podía trabajar introduciendo un poco la resistencia a algo más específica, pero introductorio todavía, algo muy específico, todavía todo mucho con el juego, evidentemente, y este trabajo de gimnasio simplemente para saber la técnica. Sí que ya
el entendimiento del juego ya elevarlo un poco más, ya que comprendan un poco más el juego, más temas que comprendan también un poco más el sistemas ya tácticos también del fútbol 11 y que ya lo empiecen a entender un poco mejor el juego, como digo. En cadetes sí que yo creo que es la fase sensible de fuerza, ahí ya le podemos meter carga controlada en el gimnasio, ahí ya la pueden trabajar. Por eso era importante en la etapa anterior que aprendieran la técnica, porque eso avanza mucho en la siguiente etapa de que ya, pues por lo menos viendo que ya saben de ejecutar, ya vamos a ver la carga. Ya yo creo que ahí ya se pueden especializar en alguna posición en concreto, y el tema ya de la resistencia tanto aeróbica como anaeróbica ya se puede también introducir bastante de forma analítica, porque yo consideraría que en la etapa juvenil ya es la preparación para el alto rendimiento. Claro. Entonces ahí ya es prácticamente como un deportista de élite. Sí, sí, o sea, porque ya te van a preparar ya para... De hecho, muchos en la juvenil están en el primer equipo. Entonces ahí ya tienes que venir desde cadete. Una base fuerte. Tienes que venir con una base fuerte, si no después pues te suben al primer equipo y hay muchas veces pues que se sobreentrena al jugador, o hay que ir con mucho cuidado porque no viene con una base suficientemente buena. Y el salto ese, si no vienes con una buena base desde cadetes ya, con todas las etapas anteriores, ese salto a un primer equipo puede ser peligroso en algunos aspectos. O sea que yo creo que básicamente eso se les tiene que olvidar cuando son pequeños, que son adultos pequeños, que diga. O sea, hay que tener en cuenta todo esto. Y yo creo que no valoramos suficiente las etapas formativas, y creo que el entrenador y los preparadores de esas etapas a veces yo creo que son a veces más importantes ya que en el alto rendimiento. Totalmente. El alto rendimiento es ya, vale, es sacar el máximo que pueda de tu cuerpo, es donde se gana dinero, donde hay en juego muchas cosas, donde está el negocio, sí, y es verdad que ahí hay que estar gente preparada porque evidentemente hay que manejar muchas cosas. Pero es que en la base también hay que manejar muchas cosas. Totalmente. Entonces yo creo que si evolucionamos y mejoramos, yo creo que abajo, yo creo que eso se va a notar mucho y para bien en el fútbol de élite. Yo creo que si evolucionamos un poco en eso, lo vamos a notar en los próximos años, y también va a haber menos problemas seguramente de lesiones. Yo creo que sí. Si viene más preparado de base, yo creo que va a facilitar mucho el trabajo arriba y el jugador va a soportar mucho mejor porque lo va a llevar ya muy interiorizado, ¿no? Digamos, porque en las bases, como hemos dicho antes, cuando más plasticidad tienes y cuando más puedes absorber. Javi, si me puedes hacer un resumen de cómo tendrían que trabajar desde todas las capacidades técnico-táctico, desde el fútbol base, desde que comienzan hasta que antes que van a ser ya para mayores, van a entrar al fútbol profesional, ¿cómo lo dividirías de forma sintética? Pues bueno, yo iría desde aspectos así más coordinativos y más técnicos básicos como conducciones y golpeos, hasta en el tema técnico-táctico digo, hasta llegar a cadetes o juveniles, que ya tienes que tener un conocimiento, deberías tener un conocimiento del juego y un conocimiento de sistemas tácticos y especialidad en una posición. Y en el tema físico, pues iría desde tareas así más integradas, más jugadas, trabajando velocidad de reacción y resistencia cardiovascular, a llegar a prácticamente ya cadetes juveniles, donde ya puedes llegar a combinar ya este entrenamiento más atlético, más específico, incluso ya cargas en el gimnasio. O sea, eso sería un poco la evolución que describiría yo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en la preparación física del fútbol base? Vale, pues ahí yo creo que lo básico es no haber un trabajo coordinado multidisciplinar entre varios especialistas en esas etapas tan importantes, y todo esto nos lleva a un poco de lo que hablábamos un poco en la pregunta anterior, de el no respetar ese proceso biológico madurativo del joven,
y entonces es o saltarte etapas o obviar etapas y obviar ciertos trabajos que después cuando te encuentras cerca de la élite los quieres poner no vienen con una base adecuada. Entonces es un poco olvidarte de que son niños y que están evolucionando y ya pensar en ellos como lo que serán cuando sean mayores, y a lo mejor muchos de ellos pues ni llegan. Claro, saltamos etapas, no respetamos lo que Claro. vos decías justamente, la edad biológica para los estímulos que tienen que recibir en esas etapas. Exacto, nos centramos a veces mucho en el día de partido de los niños, en que muchos entrenadores por lo que quieren es ganar, Claro. y al final lo más importante no es el Claro, partido, lo no, más importante totalmente. son los 2 entrenamientos a la semana que hacen los Totalmente. niños. El partido al final, pues bueno, es un Claro, día claro. de, bueno, pues que el niño Sí. está entrenando y lo que Sí, quiere es jugar el día sí. del partido, porque a él le gusta competir. Claro. Pero yo creo que ese día es el que se tiene Sí, que divertir más sí, que otra cosa. El tal día de cual. trabajo es el otro, que cuando son pequeños evidentemente también hay que hacerlo de manera que se divierta, que esté jugado y que ni se entere que está entrenando. Claro. Una pregunta interesante que muchos se la harán, aunque sea sintética, pero es interesante, yo creo. ¿Cómo organizás una temporada de un equipo profesional? ¿Cómo se debe organizar? Vale, pues bueno, las fases pues, bueno, son la pretemporada, que bueno, como todo el mundo sabe, pues ahí es donde el jugador llega de estar de vacaciones o más parado, es donde realizamos todas las evaluaciones, vemos cómo llega el jugador y a partir de ahí pues ya empezamos con una etapa de adaptación, de conocimiento o de integración al modelo de juego y bueno, se le va preparando un poco para empezar a competir en la siguiente fase, que es el periodo competitivo, que ahí es donde un poco después de haber conseguido esa base en la pretemporada, pues bueno, seguimos consolidando esa base, incluso intentando seguir mejorando las primeras etapas de este periodo competitivo para optimizar al máximo el rendimiento del jugador en cada partido, ¿no? Y dentro de esta fase también puede haber periodos en los que hay pausas por partidos internacionales, que hay jugadores que sí se van con su selección, pero hay jugadores que se quedan, y entonces ahí pues puedes aprovechar para un trabajo más individualizado, alguna mejora en algún aspecto físico en concreto, con algún trabajo más atlético de lo que hemos estado hablando antes, se puede aprovechar para eso, o alguno incluso para hacer algún tipo de regenerativo, si viene cargado en algún aspecto que consideremos que hay que recuperar o que regenerar. Y después ya vendría, pues bueno, una vez acaba la temporada, pues el periodo transitorio en el que ahí se le dan pues igual un par de semanas de descanso completo al jugador, o esa opción, hay quien la coge, hay quien le gusta seguir un poco más activo, y después ya pues intentamos estar en contacto con los jugadores para que antes de venir ya a la pretemporada ya hayan tomado un poquito de contacto, aunque sea de una manera algún deporte libre o algo de gimnasio más suave, pero que ya tomen un poquito de contacto. Algún programita, sí, ¿no? Previo. Una pretemporada, Sí. ¿no? Para que no vengan de cero. Exacto. Muy y bien. ya está. Así hace un poquito más fácil la evolución en la pretemporada. Eso sería básicamente. Muy bien. Para entrar más en detalle, Javier, ¿qué importancia le das a la pretemporada y qué harías o qué ves que se tendría que hacer en ese periodo? Para mí, bueno, la pretemporada tiene una importancia para mí vital, porque como decimos, el jugador viene ya de estar descansado, parado, desconectado, que además es lo que queremos, porque hay que desconectar también y que el cuerpo descanse y se recupere. Entonces, pues bueno, esta etapa pues es un poco la de adaptación y preparar al jugador, no para la temporada, porque esto que se dice que es la base igual para el resto de temporada, bueno, en parte sí, pero esa base después durante la temporada tenemos que seguir trabajando. Entonces sí, es la base, pero desde mi punto de vista para el primer partido de liga. O sea, tú tienes que ver para el jugador para el primer partido de liga. Y después ya ver el resto de microciclos para seguir preparando el resto. Pero Así no lo pierdo. claro, la pretemporada es para prepararte para el primer partido de liga. Y por eso es bueno tener esas 5 o 6 semanas que tenemos, porque puedes tener una fase un poco de evaluación, de adaptación anatómica, de empezar a introducirlo en esas tareas técnico-tácticas más suaves, de habituarse otra vez a
a estar entrenando con el resto del grupo, esa convivencia que se vaya cogiendo otra vez, esa integración a la filosofía y a la idea del entrenador. La adaptación de los nuevos jugadores. Exacto, también. O sea, igual las 2 primeras semanas son un poco se adaptan a eso, el volumen y la intensidad todavía no son muy elevados, sobre todo la primera semana. La segunda igual lo puedes coger un poco, para mí la tercera, la cuarta y si quieres un poco la quinta, aunque la quinta vaya a bajar un poco, pero la tercera, la cuarta son las que más... El pico, digamos. Son las que más intensidad tienes, ahí hay varias dobles sesiones para combinar este trabajo atlético y el trabajo más integrado. Yo a veces lo que hago es igual, dentro de los conceptos que igual se quiere entrenar cierto día, que hay doble sesión, pues es hacerlos un poco más sencillos o introducirlos por la mañana en tareas integradas, tareas técnico-tácticas, después de un trabajo atlético, y por la tarde a modo regenerativo, espacios más grandes, igual tareas con menos volumen, donde el entrenador igual puede explicar más, y es como una sesión de asimilación de los conceptos de una manera más elevada a nivel cognitivo que por la mañana, pero también es a modo regenerativo desde el punto de vista fisiológico. Te entiendo, es un estímulo más mental, vamos a decir, exacto. más neurológico. Exacto, sí. aunque buscas que también el jugador se mueva. Que físico. Que es como una recuperación de lo que has hecho por la mañana. Así uso yo el día que hay doble sesión. Muy bien. Y bueno, después ya la quinta semana ya es la que vas bajando un poco el volumen, pero mantienes la intensidad, y después ya la sexta prácticamente ya es como un microciclo ya preparándote para el primer partido de liga. ¿Cuál crees que es cómo va a evolucionar, cómo crees que va a evolucionar la preparación física en el futuro? En el futuro, 5, 10. A ver, yo creo que... ¿Qué es lo que empezás a ver o percibís? Gestión de datos, Big Data. ¿Inteligencia artificial? Sí. Eso yo creo que va a estar a la orden del día para ayudarte a gestionar todos los datos de las herramientas que tenemos. El GPS, mira todo lo de GPS, si te lo puede de alguna manera resumir sería... Yo a veces pienso, imagínate si tú le puedes explicar a la inteligencia artificial lo que tú sabes, que lo aprenda, y ya pues los análisis que tú harías en horas, igual él te los puede hacer en pocos minutos o en segundos, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí. Si le puedes enseñar y inculcarle tus conocimientos, le pasas los datos y ya prácticamente ya te puede facilitar mucho la toma de decisiones, porque los informes te los da él. Estamos a nada de eso. Yo creo que más pronto de lo que pensamos, porque esto yo creo que va a evolucionar de una forma exponencial. Esa es así, la curva es exponencial. Y de hecho yo creo que va a ser muy importante eso. Yo creo que nunca va a quitar el que un preparador físico tenga los conocimientos suficientes, porque al final la decisión la vas a tomar tú. Yo creo que te va a organizar muy bien los datos y darte posibles opciones, pero al final el que está planificando eres tú. Yo creo que tenés que gestionar personas. Exacto. De momento yo creo que no nos va a sustituir. De momento creo que no. Yo creo que es una herramienta, justamente. Sí, yo creo que... potente, pero es una herramienta. Yo creo que sí, es un apoyo muy grande. Pero yo creo que tenemos que seguir aprendiendo y dominando la fisiología, porque al final, como digo, la decisión la vamos a tener que tomar nosotros. Y más aún hacia lo que va a evolucionar el fútbol, que yo creo que cada vez, como estamos viendo, se corre más alta intensidad, el ritmo es mucho más alto, la carga de partidos cada vez es más grande. Entonces, o tendremos que aprender más de fisiología para poder gestionar mejor las cargas y planificar mejor, o si no tendremos que, igual que hemos pasado de 3 cambios a 5, tenemos que pasar a 8, luego a 10 y luego indefinido. Yo creo que el futuro también va por ahí. Vamos a tener que tener como 2 plantillas. Bueno, va a tener que tener... será otra opción. Sí. Será otra opción, porque la carga competitiva, porque es un negocio y al final es un espectáculo. Que no se tiene que parar. Y para que haya espectáculo se necesita que cada vez, ya estás viendo que ahora ya se van cambiando, por ejemplo, la Champions ya la van cambiando de formato. O sea, tienen que ir viendo cosas. Ahora creo que los mundiales de clubes que también están, que cada vez son más partidos, ahora los mundiales ya de selecciones ya pueden ir más selecciones, o sea, va a aumentar la carga de partidos y al final yo creo que todo esto va mucho más, o sea, vamos a tener que hilar más fino cada vez. Sí. Seguro. Esto seguramente te ha pasado, Javier. Seguramente. Y es una pregunta interesante porque se encuentran con este caso muchos preparadores físicos. En el caso que llegas a un equipo y tienes que tener resultados inmediatamente,
no sé, qué estrategia o qué se te ocurre, qué secretos tienes para eso, sacar el máximo en poco tiempo? Pues bueno, como dices, sí que me ha pasado, porque sí que he cogido algún equipo con la temporada ya empezada o a mitad temporada. Entonces ahí, claro, básicamente, si no hay una base como tú consideras adquirida desde meses atrás, evidentemente tú ya compitiendo, cierto trabajo analítico o atlético puede ser incluso contraproducente, porque mientras el jugador se adapta, igual hay una baja de rendimiento. Precisamente lo que buscas es lo contrario. Entonces, bueno, si detectas que hay una cierta falta o hay que tener una mejora en la condición física, yo lo que he hecho muchas veces es, a través del trabajo más integrado, trabajo técnico-táctico, pues hacer como tareas físico-tácticas, podemos decir, ¿no? Yo a veces he hecho, consensuado con el entrenador, pues a lo mejor si quieres explicar algún aspecto del juego de alguna manera más analítica, tipo acciones combinativas y tal, pues a lo mejor poner algún estímulo que una vez acabe la jugada combinada, pues a lo mejor tenga que volver como simulando un repliegue, entonces ahí ya estás metiendo ciertas carreras de intensidad, claro. Hacer como 2 o 3 grupos para que haya una cierta pausa antes de que vuelvas a arrancar, bueno, gestionado de alguna manera así, pero ya tienes que ir un poco más a ese aspecto más integrado para que el entrenador, si vas con un entrenador, pueda inculcar su filosofía o su modelo de juego a la vez que tú puedes ir mejorando en esa intensidad de juego que tú crees que necesita el equipo para la edad del entrenador. Entonces tienes que hacerlo un poco como un mix y bueno, no es fácil, pero bueno, es que no puedes hacer otra cosa, porque si quieres subir el rendimiento rápido tienes que trabajar las 2 cosas a la vez. Y ahora te voy a hacer pensar, mira. A ver. ¿No crees que hay ciertas acciones cognitivas, de reacción, que también son determinantes si se entrenan poco o no se entrenan? Digo porque esas acciones por ahí en corto plazo se asimilan y se notan justamente inmediatamente, ¿no? Sí. Es algo que se me ocurre que sí, podría que te hago ser. reflexionar. Igual Digo, no sé si ¿sabes? vas por el camino de algún trabajo... Toma decisiones. Por sí. ejemplo, trabajo de posición específica, un trabajo sintetizado por posiciones en las que puedes poner algún cierto estímulo, alguna toma de decisión. Sí, eso, y trabajar esas acciones de velocidad de reacción sí. tras un estímulo. Cortas, sí. que no sean fatigantes, sí. pero sí. con con velocidad y toma de decisión. Sí, generalmente cuando te pasa estas cosas es que no, si llegas en mitad de temporada es que algo no funcionó. Sí. Y seguramente no es una herramienta que podés tener para ver resultados, digo, inmediatos. No, ¿no? sí, y a veces sí que se puede de alguna manera incorporar. Yo, no sé, yo he visto alguna vez hacer temas de velocidad de reacción, pero a lo mejor de alguna manera colocados de alguna manera ya posicionalmente y que haya unos jugadores igual que no estén viendo por dónde inicia la jugada, están de espaldas, a lo mejor los que tienen que defender, y en un momento que ven igual o pasar un balón o algo, ya en ese momento ya se inicia toda la acción y en pocos segundos un equipo tiene que finalizar y el otro tiene que volver y defender. Todo eso trabajado a la vez tácticamente. Son tareas así. Hay algo todavía más específico, más analítico, por posición específica, claro, no todos a la vez. Te entiendo. Puede pero ser depende del tiempo que tengas también para buscar resultados. Y ahí lo que vos decías también, eso es lo que puedes integrar. Exacto. Muy exacto. O sea, sí que existe eso. Lo que pasa es que depende a veces del contexto en el que te encuentres y la rapidez con la que tengas que obtener resultados, tienes que priorizar. Bueno, a ver, acá la audiencia va dirigido. Si realmente les interesa saber algo más de la preparación física, acá cito y comprometo a Javier para que nos dé un curso de preparación física, que nos dé toda su experiencia y que puedan ustedes asimilar todo esto, que es bastante interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Javier? Bueno, me parece interesante. Si la audiencia
le parece bien y tienen ganas de que les cuente un poco más mi visión y mi punto de vista, pues bueno. Entraremos más en detalle, evidentemente. Exacto, ahí sí que se entraría un poco más en detalle. Yo te apretaré un poquito más porque sabes que a veces soy incisivo. Ya lo sé, pero bueno. Y por ahí discutiremos. Sí, seguro. También. Pero eso es bueno, esa discusión es buena. Entonces, a ver si a la audiencia le parece bien y si el curso pues también consigue aclarar sus dudas o sus inquietudes. Muy bien. Bueno, gracias. Pues nada, muchas Hasta gracias. luego.